Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Cañete, economista curtido en la City londinense, con más de 12 años como broker, formación avanzada en macro, derivados y activos digitales, un perfil mediático docente potente con cientos de cursos y análisis que lo colocan como un peso pesado en mercados financieros. ¿Qué tal estás, Gonzalo Cañete? Tari, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, todo un honor, todo un placer y deseando dar lo máximo para la audiencia. Eso siempre, conociéndote. Vamos a hablar sobre temas muy interesantes, sobre temas de actualidad y sobre todo vamos a meterle un poquito de caña al sistema financiero, que falta hace que la gente se mentalice, interiorice que esto es lo que nos hace ser pobres e incluso nos obliga a invertir, porque la realidad por la que invertimos es porque, digámoslo así, nosotros vamos a 150, pero es que los gastos y la inflación vienen a 200, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Gonzalo, ¿quién controla realmente el dinero mundial? ¿La Reserva Federal, Banco Central Europeo? ¿Cuál es el verdadero objetivo de estas, y lo llamo así, entidades? ¿Son públicas, privadas? Cuéntanos. Bueno, no es un secreto, el principal emisor de dinero del mundo, el que controla la liquidez global, mundial, es el Banco Central del mundo, es la Reserva Federal, a efectos prácticos. Si tenemos en cuenta que el mundo está dolarizado y que la moneda en los mercados internacionales es el dólar desde la Segunda Guerra Mundial, quien controla la liquidez del dólar y la oferta monetaria del dólar es la Reserva Federal. El Banco Central Europeo estaría en segunda posición, en segundo lugar, sencillamente porque constituye esa segunda moneda hecha por las... Si cogiésemos, esto es fácil de entender, si cogiésemos el top 5 de las mayores economías del mundo, tendríamos a Estados Unidos en el número 1, tendríamos a China en el número 2 y luego tendríamos una serie de países que de un modo u otro han estado relacionados con la Unión Europea. Es decir, en su momento, Francia, Alemania, Reino Unido, esos tres países ya de entrada con ese PIB, sería una tercera potencia. Reino Unido ahora está fuera de esto, no está tampoco dentro de la Unión Monetaria, porque como dijo Margaret Thatcher, nunca permitiría que un banco central que está formado por cargos no electos dirigiese el futuro o el destino del dinero de los ciudadanos británicos. No lo han elegido ellos, no lo han votado y por lo tanto es una locura dejar que una entidad macro global esté dirigiendo los tipos de interés y el flujo de dinero, que es una de las claves más importantes, por cierto, de cualquier economía. Quien controla el dinero y los tipos de interés controla indirectamente toda la economía, pues el Banco Central Europeo. Y además teniendo una cosa, las reservas mundiales durante los últimos 20 y pico años, el dólar ha representado en torno al 60% de las reservas mundiales en los bancos centrales. En el resto de bancos centrales, evidentemente, más allá de la Fed, incluso para fondos de inversión, etcétera. Mientras que, por ejemplo, el euro ha estado, me parece que el máximo que llegó a estar en torno al 22% de las reservas mundiales. Ahora estaría en torno entre el 16 y el 20. Y eso que el dólar, los últimos meses, con Donald Trump metiendo tantísima caña al dólar y amenazando incluso a sus propios aliados, ha tenido cierta tendencia a aflojarse. Es decir, a que, por ejemplo, el Banco Central de Japón o los países europeos tengan que liquidar parte de los bonos estadounidenses para poder obtener liquidez porque se ven contra las cuerdas y hayan reducido la cantidad de tenencia de dólares, haciendo que el dólar sea un poquito menos internacional. Pero en definitiva, quienes controlan la liquidez de los mercados son los bancos centrales. Y además un ejercicio clásico que puede hacer cualquiera que nos escuche para comprobar esto es sacar un balance de la Reserva Federal para ver exactamente los activos que va absorbiendo. Es como una aspiradora, fabrica billetes y con esos billetes compra activos y da dinero, claro, inyecta dólares en la economía comprando los activos. La movida es que los dólares que inyecta son los que fabrica y es lo que llamamos oferta monetaria. Si comparan el balance de la Reserva Federal y comparan el balance, por ejemplo, de Standard & Poor's, van a ver que van en la misma dirección. Es más, ahora tendríamos un caso excepcional porque llevamos pues algo más de un año desde prácticamente el fin de la era Biden con una reducción del balance de la Reserva Federal y de momento... Casi la mitad, ¿no? Sí, bueno, ese es el objetivo, pero estaríamos hablando, lo tengo por aquí, estamos hablando en torno a, me parece que van por 7 trillones y pico y veníamos desde 9 prácticamente. 8, 9, sí, eso es. Sí. Fed Balance Sheet. Vamos exactamente a ver cuánto es para que la gente tenga el dato exacto. Si lo quieres presentar en pantallas, siéntete libre. Sí, como veas. A ver, lo voy a sacar por aquí. Mira, tenemos la web oficial de la Reserva Federal. Está en torno a 6.6 trillones ahora mismo. Veníamos desde los 9 y algo. Pareciera que quisieran provocar una crisis de liquidez. Puede ser, porque además así es como funciona el Banco Central. La Reserva Federal desde su origen ha funcionado gracias a expansiones de liquidez y contracciones que hacían evidentemente que se produciesen crisis en las que se unifican poderes. Por ejemplo, antes incluso de la propia Reserva Federal, lo que precede es la crisis de 1907 en Estados Unidos de liquidez, que hace que muchos grandes bancos se acaben quedando con bancos comerciales. Es decir, absorben pequeños competidores bancos comerciales, por lo tanto adquieren
Iba a decir deudas. En realidad lo que están adquiriendo con las deudas son los avales, los activos reales de los subyacentes que están detrás de cada deuda, de las familias, de las empresas. Entonces, cuando adquieres la deuda de alguien, lo que estás adquiriendo realmente son las garantías de pago que tienen sobre esa deuda, los bienes pignorables y que evidentemente te dan, a cambio de esas inyecciones de liquidez que tú mismo puedes provocar, te acaban dando activos reales tangibles. Entonces has cambiado. Los tienes pillados para el siguiente ciclo, cuando vengan mal dadas, entonces te puedes quedar con los subyacentes que tienen por detrás, los colaterales. Ya está. Totalmente. Esas familias, empresas y negocios. Es lo que Entonces tú fabricas billetes o creas apalancamiento en base a esa oferta monetaria, que además no solamente está controlada por los bancos centrales. Si lo pensamos, los grandes bancos también lo hacen, porque los grandes bancos tienen, a través del el ratio del margen de apalancamiento que tienen, está definido por los ratios de garantía, los ratios de reserva que tienen, el coeficiente de caja. Si tenemos en cuenta que cada $100 tienen que tener en caja 5 o 7%, por ejemplo, significa que el resto lo pueden estar prestando. Haciendo una contabilidad doble, porque en realidad tú tienes la cuenta del ahorrador y la cuenta del crediticia, la que has prestado. Entonces contabilizan como $100 depositados más 100 que me piden crédito a alguien sobre un tipo de interés que le pongo. Estamos contabilizando que de eso le estamos dando 100 más el tipo de interés y al ahorrador le estamos dando 100 más una tasa diferencial por el ahorro, que va a estar siempre por debajo de eso, pero en realidad en la caja, ¿cuánto hay? 5, por ejemplo. Entonces estamos contabilizando. El ahorrador está en casa pensando que en su cuenta bancaria tiene 100 más un tipo de interés y el que se va tiene también una cuenta de crédito con 100, pero en realidad en la caja del banco solo hay 5. Entonces, sí, es todo ficticio. Ese apalancamiento bancario, ese es el efecto multiplicador del dinero, hecho también por el sector privado, no solamente por los bancos centrales. Y luego una cosa te quería comentar, Gonzalo, a ver qué opinas al respecto. Porque es cierto que, por ejemplo, esta es la masa monetaria que se ha creado. Si tú esta masa monetaria tienes que volver con intereses, es imposible devolver más de lo que se ha puesto en la economía. Y es ahí donde precisamente luego llegan y se hacen con los activos de la gente, porque no todo el mundo va a poder devolver. Eso es un timo. Y luego encima la pérdida de valor. Y cuando has comentado que es como una aspiradora, me ha encantado la metáfora, es como una aspiradora que se va haciendo con los activos de la gente, de las familias. Pero luego encima, con todo ese dinero que se va emitiendo para hacerse con los activos de las familias, luego encima lo que hace, eso lo vamos a pagar todos a través de intereses con impuestos presentes y futuros, endeudándonos a nosotros y futuras generaciones. Y otra cosa más, no solamente son los bancos centrales los que emiten dinero, son también los bancos regionales. Los bancos que todos conocemos emiten dinero, crean dinero de la nada. Vas a poner hipoteca y ya está. Eso es. Exactamente, el efecto multiplicador. Cuando vas a poner hipoteca se me ocurre, para una vivienda o para un préstamo para un coche, todo eso al final está devaluando el poder adquisitivo de cada persona, ¿verdad? Totalmente. Y además crea un efecto inflacionista. Porque claro, cuando decimos, por ejemplo, tu tema en concreto, tus mercados específicos, que son el mercado inmobiliario, dices, ¿por qué sube tanto el precio de los inmuebles? Y digo, ¿y por qué no va a subir si cada vez que alguien quiere comprar un inmueble dice, no, es que está muy caro ya, pero el banco te va a prestar más, total? Al fin y al cabo es un negocio cerrado, porque primero, ¿quién va a comer del valor añadido que tengan los inmuebles? Los impuestos, para empezar, el Estado va a poder ingresar más porque te va a coser impuestos. Los notarios que tienen que hacer las escrituras también cobran por ello. Pero es que si lo piensas, los bancos dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer una hipoteca por 200.000 euros si puedo hacerla por 400.000 y ganar bastante más? Es decir, se va sumando, la bola sigue creciendo porque no hay límite sobre eso. Y entonces la pregunta del mío, evidentemente, es si están emitiendo dinero o lo que realmente implícitamente están emitiendo es deudas. Es decir, están emitiendo deuda constante con activos subyacentes, con activos reales, tangibles, con los bienes de la gente detrás. Ahí te sonará seguramente, hay una leyenda urbana, porque es leyenda urbana por ahí, la ley Nesara, el acta de la ley Nesara. Jubileo de la deuda. Sí, claro, ahí está. Entonces, la ley Nesara, ¿en qué se basaba? En su origen se basaba en una demanda que se hizo contra el Estado por una parte de abogados que se asociaron y de jueces por las tierras de campesinos en Estados Unidos que las habían perdido a través del crédito, ¿no? Consideran que era una estafa lo que se había hecho con ellos. Sí. Y la ley Nesara lo que establecía era eso, un reseteo completo de esas deudas, diciendo, bueno, borrón y cuenta nueva, reseteamos los balances de esos bancos con esas deudas y devolvemos a la gente sus propiedades. Porque al fin y al cabo, al final del día, si te fijas, en realidad lo que puede ser es una batalla que lleva mucho tiempo detrás entre el sector financiero y la economía real. El sector financiero va parasitando y quedándose cada vez más con la economía real, pero al final del día no podemos comer billetes que son de papel. Es como en la Segunda Guerra Mundial. Previa a la Segunda Guerra Mundial, Alemania, la hiperinflación que padecía le hacía quemar fajos de billetes porque era más barato que comprar leña.
Entonces, en definitiva, lo que vemos es que, y ni siquiera hoy en día tenemos ese papel, hoy en día es digital. Si hubiese una crisis como hiperinflacionista como la que ocurrió en aquel momento, no tendríamos ni el papel para quemarlo, porque estarían en cuentas bancarias que probablemente quedarían bloqueadas a través de algún tipo de corralito, como hemos visto que ha pasado, por ejemplo, en Grecia, o la quita de Chipre, cuando decidieron que Justo. para hacer el rescate financiero de Chipre lo que había que hacer era hacer una quita sobre depósitos de ahorradores privados que superasen $100.000 en sus balances. Es decir, tú tienes ahorros ahí que has hecho de tu vida y de repente dicen, bueno, usted es rico, así que le vamos a quitar dinero porque sí. Ahí quitaron mucho dinero de los millonarios rusos, ¿verdad? Sí, claro, y no importa que como son rusos, pero la movida está en que siente un precedente, que es lo que, por eso alguna vez hemos llamado la Unión Soviética Europea. Dices, ¿desde cuándo el quitar dinero a ahorradores privados, quitárselo así porque sí, es una medida democrática o que se haya autorizado por algún tipo de parlamento elegido por los ciudadanos? Y bueno, y sabemos que además ese precedente probablemente está latente en todos los países de Europa, porque, por ejemplo, en el gobierno español aprobó esta ley de crisis, ¿no? En la que podía intervenir tu patrimonio, podían obligarte a trabajar para el Estado si hubiese una situación de crisis. El problema está en que en las situaciones de crisis podemos ser solidarios y decir, bueno, sí, ¿por qué no? Por supuesto, yo doy mi patrimonio por el bien de la comunidad, trabajo por el bien de la comunidad si fuese necesario en situación de crisis. Pero la cuestión está en que, ¿qué es una situación de crisis? ¿Quién la determina? ¿Quién decide qué es crisis o no? Porque entonces mañana quiero quedarme con tu casa, tu coche, tus ahorros y digo, bueno, hay una crisis, ¿cuál? Pues esta. O la que yo imponga, como he visto hace unos añitos. ¿El qué? O lo que yo quiera imponer. Puede ser que sí, sea una situación de crisis, pero ¿quién ha creado esa situación de crisis? ¿Ha venido un alien? ¿Es algo natural? No sé, ahí tenemos el ejemplo de hace 5 o 6 años ya. Por ejemplo, y luego que tienes todos los canales subvencionados, por lo tanto, tu relato va a ser repetido constantemente según enciende la televisión el ciudadano medio. El problema es que el ciudadano medio ha aprendido de eso, la televisión la enciende cada vez menos para ver tus noticieros, pues ya no se fía de lo que le están contando y cada vez se fía más de pues periodistas independientes, gente que investiga, gente que tiene conocimientos y que los comparte, y esa gente está en las redes sociales. Por lo tanto, el siguiente bastión que hay que tumbar son las redes sociales. Si no las controlas, ¿cómo vas a controlar el relato? La gente ya no confía en tus medios de comunicación, pues a por las redes sociales. Entonces, bueno, volviendo al origen de todo esto, la Reserva Federal es pública o privada. El Banco Central Europeo es público o privado. ¿Cuál es su objetivo? Sobre los libros de macroeconomía, el objetivo de un banco central es la estabilidad de precios. Así de simple, ¿no? Es mantener la estabilidad de precios. Pero en la práctica, en mi opinión, lo que ha quedado demostrado, especialmente desde la crisis de 2008, es que los bancos centrales están como protectores del sector financiero. Si hay una crisis en un banco en concreto que está sobreapalancado, además, dese cuenta la audiencia de un detalle muy concreto, y es que cada vez que ha habido, ahora ya parece que ha quedado atrás, pero hagamos memoria, 2012, en la crisis de deuda de la zona euro, cuando España e Italia superaron el 7%, 2010 con el default de Grecia, todos estos años, cuando empezaron a tambalearse los bancos y cuando, tanto en Estados Unidos como en Europa, la pregunta del millón cuando intervenían financieramente a Grecia o intervenían financieramente una entidad financiera como era, por ejemplo, Bankia, era, ¿es suficiente 30.000 millones de rescate para Bankia? Y decías, nadie lo sabe porque Bankia no va a confesar nunca qué grado de apalancamiento tiene, qué grado de liquidez dispone. Es decir, 30.000 podrían solucionar mis problemas de liquidez como Bankia, como entidad financiera. Puede, o puede que sean 50.000. La movida está en que si la gente cree que con 30.000 es suficiente, dejan de sacar el dinero de Bankia y por lo tanto ya no tengo problemas de liquidez. Es decir, puedo continuar con la bola de nieve hasta que llegue otra. Si 30.000 no convencen a la gente y la gente sigue retirando depósitos de mi entidad financiera porque tienen miedo a un problema de liquidez, entonces me hará falta más dinero. ¿Por qué? Porque en realidad el break-even, el punto muerto donde a partir de X cantidad de dinero yo no tengo para reponer ni pagar depósitos, no lo voy a confesar nunca. Es una partida de póker constante en el sector financiero. El apalancamiento bancario establece una partida de póker constante y por lo tanto evidentemente va creando esa situación en la que no sabemos exactamente con cuánta cantidad se tiene que rescatar una entidad financiera para que se permanezca a flote. Por lo tanto, los bancos centrales rescatan entidades financieras, no rescatan la economía. Es decir, pueden fabricar dinero de la nada y generar ciclos inflacionistas y devaluar nuestro ahorro siempre y cuando sea para rescatar una entidad financiera. Pero si lo que tienen que rescatar es a una economía, es decir, pues lo que hemos dicho, mutualizar o, mejor dicho, liquidar una deuda con una inyección pública de dinero de oferta monetaria, no lo van a hacer, porque lo hacen para los que lo formaron. La banca central creo que es evidentemente un cártel bancario privado. En el caso de Estados Unidos es claro, porque
Los estatutos de la Reserva Federal los crea el propio JP Morgan, ¿no? En la isla... Jekyll Island. Exacto, en la isla privada de JP Morgan. Y además se aprueba con nocturnidad y alevosía, porque se aprueba, me parece que un 20 y pico de diciembre, donde tenías la mitad del Parlamento del Congreso de Estados Unidos vacío. ¿Y qué pasó con el barquito que se hundió? Eso fue justo antes, ¿verdad? Claro, teorías de la conspiración. Lanzas un barco, resulta que tú eres el último que tiene que subir si no se sube, y luego se choca por ahí, se hunde y ya está. Y toda la gente que... Y ya no tienes competencia. Esto, y luego tú claro, vas allí y votas encima en contra de crear la Reserva Federal de Estados Unidos. Votas en contra. Entonces yo no tuve nada que ver. Yo primero meto unos en el Titanic, lo hago que se hunda, ya no tengo competidores y luego encima la misma propuesta que yo he circulado, la misma que yo he hecho, ahora voto en contra. Con lo cual yo no quería la Reserva Federal de Estados Unidos. Al final tienes razón. Te marcas un David Cameron. David Cameron propone un referéndum para dejar la Unión Europea y cuando llega, gana las elecciones porque dice que si le votan va a haber un referéndum, gana las elecciones y hace campaña para que voten que no al referéndum del Brexit. Dijo el tipo que iba a haber una tercera guerra mundial si se votaba por el Brexit. Entonces, es la misma historia. En definitiva, yo creo que además tiene sentido que tú crees una institución, en lo que digo, en 1907 se genera una crisis de liquidez, se reabsorben bancos más pequeños que quedan absorbidos por la gran banca de Nueva York y la propuesta que hacen al respecto es: esto no pasaría si hubiese un organismo centralizado que pudiese controlar la liquidez y evitase este tipo de problema. Vale, pues venga, estamos de acuerdo, vamos a crear la Reserva Federal entonces, crear la Reserva Federal para que no haya nuevas crisis de liquidez. Y te llega el crack del 29. Dices, ¿dónde está entonces la Reserva Federal? Así que, y hemos visto desde, no solamente la de 2008, el Long Term Capital Management, el ETCM, es una carrera sin final, porque si te fijas todos los rescates bancarios que ha hecho la Reserva Federal, los rescates financieros, el ETCM, por ejemplo, quiebra en el año 98 y me parece que tiene problemas de liquidez en torno a principios de año, pero para cuando finalmente interviene la Reserva Federal le meten 4 billones de dólares. Hoy en día 4 billones de dólares es calderilla. ¿Qué ocurre? Que a los 2 años de eso llegan las .com y ahí meten 200 billones. Igual, se queda en calderilla para cuando llega la crisis de 2008, porque 2008 hasta 2010, 2011 dicen que meten en torno a 3 trillones de dólares. Entonces, cada vez que sale otro pufo, otra burbuja que explota, tienen que meter cantidades... Cada vez más. No sé, claro, es ridículo. Por la misma devaluación del sistema, la misma devaluación del sistema que ellos están haciendo. Y luego al final, ¿qué hacen ellos? Se salen del sistema invirtiendo en oro. Es decir, están apostando contra el propio sistema que ellos promocionan al ciudadano. Es que es de coña. Es de coña. Claro, o sea, porque... Basta con saber un poquito, un ratillo, ver esta clase que estamos dando hoy, esta clase o esta entrevista, y al final lo entiendes. Debería entender la gente este sistema. Sí. Y decir, coño, es que nos están engañando. No es que nos están destrozando. Mira, así se crea el dinero. Cojo algo así, pero de manera digital. 400.000 euros que decíamos antes. Cojo esos 400.000 euros impresos y ahora tú me los tienes que devolver en 30 o 40 años con esfuerzo o trabajo. Es así. Y además que son como este. Son como este. Justo. Son papel. Nada. ¿Qué decía Kiyosaki? Que vale más el papel del váter que el papel que se imprime, ¿verdad? Claro. Sí, no, y además tú has hecho una cosa que es fundamental. Cuando uno empieza a ser consciente de esto, por cierto, una película que deberíamos recomendarle a todo el mundo que viese, no sé si tú lo has visto. ¿Has visto la película El Concursante? Es una película española. Me la han dicho, pero no, la voy a apuntar. Buenísima. O sea, si alguno tiene dudas de lo que estamos contando y piensa, bueno, pero no será para tanto, se pone El Concursante. Es una película, no sé cómo demonios, creo que además fue financiada por Televisión Española, cómo demonios financiaron eso, porque cuando uno lo ve, te revela cómo funciona el sistema y además te revela que existe, evidentemente, una camaradería entre la deuda, la emisión de deuda, la usura, los tipos de interés sobre la deuda y la recaudación fiscal que hace el Estado sobre esas deudas. Entonces, la película es brutal porque la película, no hagamos spoiler por si alguien la quiere ver, pero simplemente para que sepan cómo inicia la película, es un tipo que gana un concurso con 500 millones de pesetas en patrimonio y a partir de ese momento ya no es rico, es una pesadilla. El tipo lo que quiere es huir. De hecho, le pregunta un economista loco por ahí que da charlas, le dice, ¿qué tengo que hacer? Y el tipo le dice, coja todo lo que no le hayan quitado todavía y huya. Olvídese de todo, no hable ni con sus familiares ni con sus amigos, que nadie pueda localizarle. Huya con lo que tenga en su casa, porque es demasiado tarde, van a por usted. O sea, toda la película es humor negro, porque es una comedia, pero refleja muy bien cómo funciona el sistema. Y en realidad, pues tú lo has dicho, quien empieza a percibir que esto funciona así dice, yo estoy
fabricado, o sea, yo estoy aquí creado como agente únicamente de fuente de ingresos tanto para el Estado como para la banca. Pasivos, ¿verdad? Fuente de ingresos pasivos. Nosotros somos la fuente de ingresos pasivos de todas estas élites y políticos. 100%. Entonces, la única forma de escapar del negocio ese es que tú seas capaz de neutralizar esos efectos a través de estrategias financieras que tú puedas realizar por tu cuenta. Es decir, bien por bonificaciones fiscales, bien por, es decir, que busques subterfugios de los que tú puedas ser susceptible de aplicar tu dinero de forma que tenga ciertos beneficios fiscales, ¿no? Que esto, pues bueno, básicamente es que en parte sea la estrategia de tu estrategia de inversión esté orientada también hacia beneficios fiscales en el que digan, bueno, si invierto en lo que ellos quieren que invierta, al menos ahí me van a quitar menos impuestos. Pues eso es una de las formas, el conocer, por ejemplo, en qué tipo de activos tengan menos peso fiscal. La otra, evidentemente, es cómo consigo generar rendimientos de capital que sean capaces de neutralizar la devaluación del dinero. Es decir, si el dinero pierde un valor a razón de X, bueno, el dólar tú lo has puesto ahora en pantalla. Tú fíjate todo lo que ha perdido valor en lo largo de su historia. Pero que digas, mi ahorro tiene que estar colocado en activos que sean capaces de generar por lo menos un rendimiento que supere la inflación que ellos... Por lo menos empatar, eso es. Claro, y que te deje neutralizado. Y si encima, ya que nos ponemos, esto es como en estrategias financieras, en estrategias de bolsa, lo llamamos el hedging, básicamente el hedging, es decir, vamos a crear coberturas que hacen que si el mercado se hunda, por lo menos no perdamos. Lo que pasa es que cuando tú vendes a hacer ese tipo de estrategias, dices, bueno, y ya que no vamos a perder, ¿por qué no encima ganar? Sí, en el peor escenario posible. Y esto es lo que perseguimos realmente, ¿no? Es decir, vamos a intentar hacer que no solamente no perdamos dinero, sino que seamos capaces de hackearlo y ganar dinero. Claro. Y, por supuesto, luego la protección de activos, que es otra estrategia mucho más complicada ya, que el objetivo primordial, que diría que además Kiyosaki también, el objetivo primordial es que tú tengas la menor número de activos posibles a tu nombre, sino que sencillamente tengas inversiones y totalmente legal. No estoy hablando nada de evasión fiscal, estoy hablando sencillamente de que tengas las estructuras legales disponibles hoy en día para que tu patrimonio esté distribuido a través de sociedades, a través de trusts o de sociedades patrimoniales también que te permitan tener ciertas margen de maniobra y que como persona física tengas menos patrimonio a tu nombre, evidentemente por cuestiones de protección, de privacidad, incluso diría, y de muchas otras cosas. O sea que es una de las claves fundamentales. Cierto. Entonces, Gonzalo, tú dirías que cuando nos llaman especuladores o nos llaman tal, en cierto modo vamos por el buen camino, digámoslo de esta manera. Cuando te llaman especuladores porque te sales de ese redil que no has sido capaz... Bueno, básicamente te quieren eso, te quieren la rueda de la deflación, o sea, de la inflación, perdona, te quieren la rueda de la inflación, de la devaluación de tu propia moneda, de tu poder adquisitivo, y entonces ahí estás bien. Quieren que seas vulnerable, que seas dependiente, ¿no? Totalmente. Pero si tú inviertes ya eres un especulador. Porque, vamos a ver, yo me quiero salir de esto. Me estás intentando condenar a la pobreza, a la esclavitud, a la dependencia infinita para siempre hasta que fallezca. Y yo lo que quiero es prosperar porque quiero tener una mejor vida. Cosa que yo no sé por qué. Los políticos llevan a España a la quiebra. Sin embargo, luego con su patrimonio privado son unos excelentes gestores. Yo nunca me he explicado esta dicotomía, esta diferencia. No sé, tú eso sí también lo ves, Gonzalo. Sí, no, totalmente. Es más, tú, fíjate, lo que dices, por ejemplo, de que nos califiquen como si fuese derogativo lo de especulador, la única diferencia entre un especulador y el que no lo es que el especulador tiene un conocimiento sobre algo que le permite tener una visión más largoplacista que el que no la tiene. Es decir, si tú coges a alguien que, no, es que eres un especulador, y le dices, si tú supieses que tu dinero va a perder un 30% de su valor, tus ahorros de aquí a 20 años, y tú supieses la forma de evitarlo o de prevenirlo, ¿lo harías? Por sentido común diría sí, evidentemente, es su ahorro. Y todo el mundo invierte para ganar dinero. Yo no escucho a nadie que diga, yo voy a invertir porque voy a perder un 10% con esta transacción y otra 20% porque voy a perder dinero con esta transacción. O sea, tú cuando estudias médico, economista o funcionario, bueno, estudias funcionario, entiéndeme, cuando estudias profesiones que aportan valor, riqueza para la sociedad, es porque realmente lo que dices es, oye, siendo médico, en 10 años voy a ganar X, porque voy a tener mejor vida. Nadie dice, voy a estudiar historia del arte porque quiero ser un parado toda la vida. Nadie dice eso. Estás especulando. Me voy a casar con esta mujer, me voy a casar con este hombre, porque mi vida me va a ir mejor. También con esto. Claro. Me voy a comprar un coche. ¿Cuál? Es que este tiene estadísticamente menos problemas de reparaciones y mejor distribución a la hora de talleres y etcétera. ¿Estás especulando? Estás especulando. Entonces, por eso digo que la diferencia entre un especulador y alguien que no lo es que el especulador tiene un conocimiento previo que le permite tomar una decisión en base al conocimiento que tiene. Y si tú sabes ciertas cosas,
vas a tomar Claro. ciertas decisiones. Si no las conoces y eres un ignorante, evidentemente no vas a especular con nada porque no sabes qué es lo que viene, no sabes qué hacer con ello. Entonces, la única diferencia es que una vez que tú adquieres un conocimiento, pasas a convertirte en especulador porque vas a tomar una serie de decisiones que van a ir orientadas a que trates de sortear Justo. la ola y hacer que de cara a medio o largo plazo hayas obtenido algún tipo de beneficio con tu decisión de hoy. Eso es especular. Claro. O sea, Y tú tienes tu riesgo, que como palmes, ahí te dan, ¿vale? Pero claro. fíjate, yo ahí sí que vería un especulador malvado maquiavélico, se me ocurre, un fondo de inversión que compra todas las viviendas de un barrio en una ciudad y cierra las casas. Eso sí que sería un especulador. Ojo, es su capital, puede hacer lo que quiera, pero sí que es cierto que ahí a lo mejor sí que merecería un poco de intervencionismo en el sentido de decir, oye, que has comprado 3.000 casas de este barrio y las has cerrado. Y lo que estás provocando es una caída de la oferta porque a lo mejor tienes un barrio al lado que sube los precios, que también es tuyo. Se me ocurre. ¿Eso sería especulación? Hombre, es una especulación que no es sana, no lo haces para aumentar la oferta. O sea, cuando haya una especulación para hacer caer la oferta de algún activo, hacerlo más escaso, eso sí que es especulación. ¿Por qué? Porque favorece a los que ya están dentro. ¿Quién está fomentando una y otra vez la especulación en todos los activos? El gobierno. El gobierno continuamente con todas las medidas, por ejemplo, en el inmobiliario, está haciendo constantemente todas las medidas son para hacer caer la oferta. ¿Eso es especulación? Sí. ¿A quién favorece? A los que están dentro. Porque si tú tienes un activo que compraste en 150, por la mera escasez, vale, 180, 200, 200 y pico. Y ahora te llaman especulador. Ojo, que ahora el IBI, el precio de referencia, no sé qué, no sé cuántos, todos valen. Ellos son comisionistas, ellos van a Claro, porcentaje. eso es. Ellos están interesados en que el inmueble valga cada vez más, porque así pasas por más. caja. Cuando compras, el que vende, 2 impuestos. Y otro aspecto que la gente no se da cuenta, antes has mencionado muy competentemente el tema de los notarios, un registro de propiedad, etcétera, etcétera. Claro, si cada vez vale más la transacción, porque un notario, un registro de propiedad, también sus honorarios van en función, no solamente del número de folios, del servicio, precios supuestamente públicos y tal, sino también cuánto vale ese inmueble, tanto si lo compras como si lo heredas. Claro, cuanto más recauden, ellos van a porcentaje luego para pagar Hacienda, ¿verdad? Van a tener más resultados, van a pagar más en impuestos de sociedades. Entonces, al final es una rueda. Yo veo que al final todas las transacciones que ocurren en España, el Estado se va a llevar el 50%. El 20 y tantos por ciento cuando hay IVA, en casa no es el 21, ¿vale? En vivienda es el 10 o el ITP en función de la comunidad. Pero luego también se llevan de impuestos de sociedades o del IRPF de ese autónomo. Entonces están llevando... Son socios de cualquiera que genere dinero en el país. Esa es la cuestión que, como suelo decir, no hay ningún negocio legal en el que el Estado no se lleve su parte. Es decir, lo que determina cuándo es ilícito un negocio es que el Estado no esté cogiendo una mordida. Entonces, incluso el tráfico de drogas puede ser legal siempre y cuando se paguen impuestos. Vete a California. Entonces, se puede distribuir marihuana médica, pero ¿me estáis pagando? Sí, entonces sí. Si yo tengo mi parte del TRAL, yo esto, 4 legisladores aquí, lo hablamos, lo discutimos y aprobado, ¿vale? Y ya está hecho. Pero con su parte del trato. Por tanto, es básicamente lo que legitima un negocio, el que el Estado tenga su mordida o no en él. Y luego lo que dices es, para mí, cuando analizamos, hablamos, fíjate, fuera de antena, como diríamos, ¿no? Hablábamos precisamente de que es el hecho de que estén haciendo una cosa u otra, lo determina básicamente el conocimiento que tengamos sobre cómo está funcionando el mecanismo que hay detrás. Por ejemplo, el sentido común, es lo que decía, es la parte esencial para entender un criterio de inversión. O sea, me refiero, podemos utilizar las estrategias más complejas que podamos encontrar, funcionarán o no, a veces funcionan durante un tiempo y luego dejan de funcionar, ¿no? Pero, en definitiva, lo que nunca va a fallarte es el sentido común. Y el sentido común, en este caso, es lo que tú has dicho, la oferta y la demanda. ¿Cuándo sube de precio un activo? Cuando hay un exceso de demanda o con una escasez de oferta. Así de fácil. O ambas a la vez, sí. Claro, en el caso de España, tal como lo veo, lo que tú dices, primero, contener la oferta, que no se produzca nueva vivienda, y segundo, ¿hay un exceso también de demanda? Probablemente sí, porque cada vez hay más población en España. O sea, tú tienes en cuenta que están superpobladas las grandes ciudades sobre todo y los precios de la vivienda se van por las nubes. Entonces, ese es otro ejemplo claro de cómo el mercado de oferta y demanda, por sentido común, te va a determinar en qué dirección vaya esto. Luego pueden hacer todo tipo de medidas sociales que ellos quieran, porque las van a llamar sociales. No, esto es social. Te dices, lo que tú has dicho, si no modificas la oferta, un mercado no va a disminuir su precio. Tú puedes reducir su precio artificialmente legislando, ¿no? Y eso se llama vivienda asequible, que te apaga otro, vaya. Máximos, claro. Pero lo que consigues es pobreza, porque dices,
voy a poner un precio máximo por esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente alquila ya entonces una habitación y no la propiedad entera. Que la gente le quita mantenimiento a las propiedades que tiene alquiladas porque no puede ponerles mayor precio. Bueno, pues si no le puedo cobrar esto, no me llega el dinero para poder reformarla y nada parecido. Pues ya está. Entonces acabamos como en Cuba, básicamente. Entonces, hay dos opciones. O trabajamos el lado de la oferta o el de la demanda. Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump estaríamos trabajando al lado de la demanda también. Pues fíjate cómo Donald Trump además dijo de que las hipotecas se podían poner a 50 años. ¿Por qué no? Como una solución, sí, ¿no? A que se pudiesen pagar las viviendas porque estaban muy caras. Pero es que además el lado de la demanda, en el caso de Donald Trump, lo estamos viendo en el mercado laboral, que es que están literalmente repatriando a gente que ha llegado al país, se la están llevando fuera. Por lo tanto, disminuye la presión en el mercado laboral. Y digo yo que si disminuye la presión en el mercado laboral, dicho por los informes de empleo de las agencias federales estadounidenses, significa que también está disminuyendo la presión. Si esa gente ya no está demandando empleo porque no está en el país, tampoco está demandando vivienda. Es decir, no están pidiendo... No, claro, pero es así. O sea, si tenemos en cuenta probablemente que los precios de los alquileres, sobre todo en los centros de las ciudades, están masificados. Yo llevo en Londres 13 años. ¿En Londres qué ocurre? Que las casas que hay en el centro, los precios, lo único que te puedes permitir era alquilar una habitación. Yo cuando llegué, alquilaba una habitación, una gran casa, era una casa muy bonita, muy tal, muy cual, pero tenías tu propia habitación con tu propio baño. ¿Por qué? Porque era el alquiler que pagarías, fíjate, pagaban más por esa habitación en Londres que lo que pagaba por el piso que tenía alquilado en Madrid. Imagínate. Entonces, lo que hacen es, los inmuebles los van dividiendo en secciones para que la gente pueda seguir alquilándolo. Una familia no podría pagar la casa. Pero claro, si en vez de una familia meto a 5 tíos, pueden pagarla. ¿Por qué? Porque claro, ellos tienen 5 fuentes de ingresos distintas. Una familia tiene como mucho 2, la madre y el padre. Entonces, pero es caer el nivel de vida, es así. Totalmente, claro, porque conviertes la ciudad, que es lo que es hoy en día. Londres es una ciudad dormitorio, es una ciudad de paso, es una ciudad para trabajar, salir de ocio y dormir. No hay otra cosa, no hay un proyecto de vida como tal. Toda la gente que yo conozco británica que tiene un proyecto de vida, que tiene una familia y demás, no vive en el centro de Londres, vive fuera de Londres. Se compra una casa fuera de Londres, cría a sus hijos fuera de Londres y coge el tren, toma el tren para ir al centro de Londres y para trabajar y ya está. Y además el tren te cuesta pues 40 y pico minutos de viaje. Entonces compensa porque al fin y al cabo vas a tardar más o menos lo mismo en cualquier punto que cojas el metro en Londres. Estás expulsando a la gente, a las familias de las ciudades y se queda únicamente una población rotatoria, es una población que llega, es extranjera principalmente, como es mi caso, extranjera que llega para trabajar y para pagar lo que le pidan y punto. Y tú lo has dicho, se convierte en un modelo de negocio, es un estado corporativo, es un modelo de negocio porque el que llega tiene menos demandas sociales, porque evidentemente es una persona de edad media que trabaja y que como no tiene familia probablemente no tenga carga fiscal demasiado alta. ¿Por qué? Porque ¿qué le puede pasar? ¿Se rompe una pierna? Bueno, pues le pagamos, ¿no? El coste médico que tenga arreglar la pierna. Pero si tiene hijos, si tiene abuelos, si tiene padres, requiere probablemente atención médica distinta y es una mayor presión social. No. A mí que se vayan los locales y que venga el ciudadano extranjero, que el ciudadano extranjero viene a trabajar, a pagar los precios que no está dispuesto a pagar los locales y a soportar la presión fiscal que voy a facturar yo con ella. Entonces es mano de obra además barata, por eso ese altruismo que suelen utilizar para defender, por ejemplo, los flujos migratorios es devaluar los salarios. Es falso altruismo. O sea, estás defendiendo los flujos migratorios porque lo que quieres es, dicho por ellos, que hay que ser hipócrita, es población esclava, porque han dicho que la migración es la clave para el desarrollo económico. Claro, la migración de baja productividad, es decir, el desarrollo económico de baja productividad a costa de una, como tú has dicho, el bajar los salarios, el chinetizar los salarios, que lo han llamado en una ocasión, ¿no? El hacer un low cost en el coste laboral para que se desarrolle económicamente una sociedad. Pero dices, claro, desarrollar una economía puede ser implementándolo por inversión de capital, por inversión, por ejemplo, del modelo estadounidense ahora está cambiando por completo en el mercado laboral. Es inversión en inteligencia artificial de forma masiva, tanto que se considera una burbuja a día de hoy por los billones y billones y billones, billions, que diría Trump, ¿no? Que han metido en la beautiful industry y dices, y están sacando a población migrante. Dice, ya no nos hace falta gente que trabaja a bajo coste. Con lo que estamos invirtiendo en esto, no nos hace falta mucha gente para trabajar. Por lo tanto, venga, todos fuera, ¿vale? Vamos a hacer que la población se reduzca en Estados Unidos y que la productividad aumente. Vamos a producir lo mismo que producíamos antes, incluso más, pero con menos gente. Eso es un modelo en el que la economía sigue creciendo, pero no necesita ese constante influjo de gente de fuera en forma de esclavos que trabajen por bajos costes, que es lo que es el modelo europeo que se utiliza ahora mismo
y que evidentemente no garantiza ni promete un futuro a las generaciones presentes ahora. Es decir, el individuo que está localmente ahora en Europa y que ve que traen flujos migratorios para abaratar el coste laboral, lo que tiene garantizado es que va a haber mayores precios en la vivienda, mayores precios en los servicios y que desde luego va a tener menores oportunidades en cuanto a ingresos porque va a haber alguien disponible para hacer lo que hace él por menos precio. Esa es la realidad. Entonces, eso evidentemente no es un modelo económico que, si el que lo piensa dos veces se da cuenta de esto, ¿vale? Percibe esto, evidentemente está en contra de ello. Y tarda, pero vamos viendo que el ciudadano europeo se va dando cuenta de ese modelo porque la intención de voto está cambiando radicalmente. ¿Sabes dónde está al final el problema? El problema es por eso hay una devaluación al final de los salarios, ¿vale? Que eso la gente no lo piensa en ello, pero que al final muchas veces lo demandan las empresas grandes, las multinacionales. Dice, oye, que necesito trabajadores, tráemelos, abre las puertas. Es así como funciona al final, ¿no? Pero por otro lado también, lo que estamos viendo en España también es que está llegando un perfil de inmigrante, un efecto llamada, y tampoco llamada. Yo pienso que al final todo está coordinado y los traen. Y es un perfil que realmente al final no está trabajando. Está siendo receptor neto de ayudas públicas. Entonces, en España... Es deficitario. Claro, sí. Porque al final lo que tienes que hacer es, joder, si al final tu coste de estar aquí por seguridad social, imagínate, haces la cuenta anualmente, te cuesta 3.000, pues joder, que por lo menos produzca 6.000, se me ocurre. Es decir, que al final contribuyas más de lo que estás exprimiendo, de lo que estás tirando del Estado, porque al final el Estado somos todos el resto, pero bueno, al final ya es un poquito más teoría de la conspiración que dicen por ahí, que bajo mi punto de vista es real, pero ahí hay un plan que es un reemplazo de la población nativa, local, de los diferentes países occidentales. Pienso que por ahí van los tiros, pero bueno, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. No, además tú lo has dicho, la excusa era, no, te traen gente para que pague tus pensiones, y dices, bueno, ¿no sería más razonable si quisísemos mantener el estado del bienestar? Porque me dicen que ya no es viable. Esto lo han dicho líderes europeos ahora, ¿no? Creo que el último que lo ha dicho ha sido Merz, que ha dicho que no es viable el estado del bienestar. Ya no es viable. Bueno, llevan 20 años diciendo eso. Pero claro, no es viable, depende en qué condiciones. No es viable cuando tú, por ejemplo, tienes para empezar, la cuestión más fundamental y más, de nuevo, de sentido común, la demografía. No es viable cuando no tienes población. Es decir, cuando no tienen hijos ya. Las siguientes generaciones no tienen hijos. Entonces, la pregunta al mío es quién va a pagar las pensiones actuales si no hay descendencia. Ya no hay nadie que trabaje, por lo tanto, si no hay nadie que trabaje en el futuro, ¿quién las va a pagar? No, pues traemos gente de fuera. Dice, vale, ¿no sería más lógico que volvieses a establecer las condiciones aptas que hacían que la gente tuviese un proyecto de vida y que se pudiese independizar, comprarse una casa, criar una familia y tener una nueva generación que fuese a reemplazarles a ellos? No, esto sería lo lógico, sería de sentido común. Sí. No, pero no hay dinero para eso. No, sí que hay dinero, porque para donar 300 millones a la fundación de Gates hay dinero. Para invertir en infraestructuras en Marruecos hay dinero. Para comprometer 10.000 millones en la guerra de Ucrania hay dinero. Por lo tanto, lo que no hay son prioridades. Dinero hay, pero no hay prioridades. Entonces, el estado del bienestar no es que no sea viable, es que lo están saboteando constantemente. Nuestro modelo era sencillo, el modelo occidental era sencillo. Se basaba en conseguir un trabajo. Bueno, tú lo has dicho al inicio, ¿no? Una única persona en la familia era capaz de mantener... Sí, lo hablamos por detrás de cámaras, sí. Es verdad, lo hemos hablado por detrás de cámaras, tú lo has dicho. Una persona era capaz de mantener la unidad familiar. Hace años, ¿no? La época dorada del capitalismo, ¿no? Bueno, casi todos los proyectos progresistas, lo que han hecho sido degradarnos cada vez más. Pues, por ejemplo, la integración y esto es muy polémico, sé que hay gente que se va a volver súper loca con esto, pero integración de la mujer en el mercado laboral ha sido un proceso integrador. Evidentemente ha sido un proceso integrador. La mujer ha tenido nuevas oportunidades, ha salido al mundo y se ha unido al mercado laboral. Ahora ha sido la fiscalización del género femenino, ya está. Ahí está. Digo, bueno, ¿y para qué voy a estar tributando únicamente sobre un agente cuando puedo hacerlo sobre dos? Es decir, ¿qué es eso de que en una casa haya 2 adultos y X niños y solamente uno me esté pagando impuestos? Aquí pagan impuestos hasta los niños, hace falta. Entonces, tengo que cobrarles por todo. Y eso de que la señora esté ahí fuera de casa, integrémoslo en el mercado laboral, así tengo una unidad de trabajo más a barato costes, como decíamos al principio, una unidad de tributación más, tengo ingresos por esa vía, porque de todo lo que produzco me van a pagar a mí, al Estado. Y por último, más conspiranoico todavía, si la madre o el padre no están en casa para ocuparse de los niños, menos arraigo también. ¿El qué? Y menos arraigo también familiar, porque antes una mujer que estaba casi todo el día o gran parte del día cuidando de los niños, ahora ya no.
Y tiene que Ahora lo contratar hace lo que el ha dicho la Estado. guardería, más negocios. Claro, hacer esto. Y cuando te lleguen y te digan, oye, Pedro Sánchez es el mejor, ¿y de dónde ha sacado esta idea el niño? No, es que en el colegio han hecho un programa nuevo que han dicho que las políticas que aplica el gobierno van a traer progreso. Y dice, vale, o sea, que le han lavado el cerebro a tu hijo en el colegio porque no Justo. tienes tiempo para prestar atención de qué está aprendiendo, que es lo fundamental probablemente. La educación de nuestros hijos sería la clave para saber que en un futuro no nos salgan zombies perdidos, porque el objetivo es Justo. que la idiocracia está a la vuelta de la esquina. Bueno, estamos ya en ella, tú lo has dicho antes también. En lo que hemos vivido en 2020, para mí es un ejemplo de idiocracia. Teníamos a Belén Esteban recomendando ponerse un producto que estaba en fase experimental, aprobado provisionalmente por la FDA, que todavía se recopilaba hasta noviembre de 2021 los datos para saber si era efectivo. Pero Belén Esteban salía a la tele diciendo, es seguro y eficaz. Bueno, pues ese es un poco... Eran cosas de sentido común, pero claro, tú lo mencionas y tú eras un conspiranoico de extrema derecha, prorruso, antivacunas, fascista, esto y lo otro, todo lo que se quieren atribuir. Entonces te ponen todas las etiquetas del mundo encima y claro, al final, pues eso, en un mundo de idiotas el pensar es ofensivo. En un mundo de idiotas el que se para a pensar y dice, oye, nos están tomando el pelo. No, ese es el problema. No el que hayan tomado el pelo a millones, sino que pocos se den cuenta y lo señalen. Esos son los culpables a los que hay que perseguir. Entonces, Diego, al final, esa gente les ha lavado tanto el cerebro que tú el hecho de atacar, digámoslo, o revelar la verdad, para ellos es como que atacas su identidad, han hecho parte de su identidad. totalmente. La gente ya no dice, yo voto al partido tal. Dicen, yo soy socialista. Eso es lo que dicen. Entonces ya la han metido dentro de su identidad. Si tú atacas políticas o decisiones o errores o corrupción de ese político que pertenece al socialismo, se lo toman como me estás atacando mi identidad, me estás diciendo que yo durante 25 años he votado como un idiota. Entonces, se lo toman por su identidad y se ofenden y al final es el ego el que sale disparado en forma de veneno hacia ti. Exacto, porque admitir que lo que estás diciendo es cierto, admitir que tienes razón y que es legítimo lo que estás diciendo, lo admitirían en cualquier otro contexto. Dirían, oye, esto es blanco y esto es negro, ¿verdad? Sí, esto es blanco y esto es negro. Pero si lo que estás diciendo toca o admitirlo significa me he equivocado, yo no puedo estar equivocado. Entonces tiene que ser que lo que dice él no es cierto. Y esto además se traduce por algo muy fundamental. Si en la época oscura del bicho, ¿no? En 2020, durante 2-3 años salían casi todas las conversaciones y te dabas cuenta de una reflexión muy profunda. Tú fíjate, cuando tú razonabas con la gente alguna de estas cosas, en un punto la conversación iba a pivotar siempre en dos direcciones. O primero esa persona iba a decir, ¿cómo sabías esto? Pásame esa información, dame esto, dame lo otro, ¿dónde lo has visto? O el mayoritario era, eres un idiota. Es decir, te insultaban, te atacaban en lo personal, eres un irresponsable. Pues no eres solidario. Pues, es decir, iban a lo emocional y a lo personal, no al mensaje. No eran capaces de rebatir lo que les estabas diciendo y por lo tanto te atacaban a ti en nivel personal. Y esto sería lo mismo hoy en día. Esto sería simplemente el ejemplo que hemos puesto ahora, ¿no? El que tú estés hablando de determinadas cosas y que la persona se sienta ofendida. El socialista, ¿no? Y dices, oye, este gobierno probablemente ni es socialista ni es obrero y estás escuchando que pagaban a prostitutas y que se ponían de droga hasta el culo. ¿Tú crees que eso es moralmente correcto? Ya, pero es que los otros también lo hacían. ¿Pero qué coño tendrán que ver los otros? Si no estoy hablando de nadie más, estoy hablando de esto. ¿Te parece bien o mal? ¿Blanco o negro? ¿A o B? Ya, pero es que no hay un pero es que te llamas Paco, que vives aquí, que pagas impuestos y que llevas toda tu vida trabajando y currando para esta gente y te has enterado de que han usado tu dinero para pagar a prostitutas y drogas. ¿Eso es moralmente correcto o condenable? ¿Sí o no? Pues ya es que toda la vida he votado al PSOE. Pues ya está, Paco. Pues mira, pues nada, sigue currando, Paco, sigue picando piedra y listo, ¿vale? Porque no hay solución para determinado. Tenemos la esperanza de que hay una masa crítica que dentro de lo que cabe reflexiona sobre este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, y aquí estamos dando caña también, Gonzalo. Sí, claro, y para eso estamos. Yo considero que tenemos muchas veces casi una labor altruista y social, que además no atribuida, porque lo hacemos de forma voluntaria. Yo he sido un bocazas toda mi vida, desde el colegio. Entonces, sabiendo que te vas a meter en un problema con lo que vas a decir. Exponiéndonos. Totalmente. Me ha pasado hasta en las reuniones de trabajo. O sea, está todo el mundo tragándose un sermón que saben que no es cierto y decías, alguien tiene que decir lo que sabemos. Y decías, cállate porque al final el aguantado te lo llevas tú, pero no. Es un ímpetu, llámalo como quieras, ¿no? Que te sale dentro y decirle, es que si no lo digo reviento. Porque es mejor decir lo que estás pensando que irte a casa, pues eso, básicamente rumiando
el sentirte idiota porque te han dicho algo y te has asintido con la cabeza. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Cuando pensabas lo contrario. Eso hace nudos en el estómago, eso sienta muy mal para la salud, ¿eh? Hay que depurar la mente de vez en cuando y el espíritu también. Sí, 100%, 100%. Al final tienes que vivir en función de tus principios y valores. Y cuando lo que haces es tragar, que lo hace la mayor parte de la gente, pues así luego les va, ¿verdad? Pero fíjate, me ha gustado lo que acabas de explicar y vamos ahora con oro, plata y Bitcoin, ¿vale? Me ha gustado la reflexión que has hecho, que el Partido Obrero Socialista, ni sé cómo se llama, Partido Socialista Obrero Español, ni es socialista ni es obrero. Al final yo pienso que lo que hacen es cuando dicen socialista y obrero, lo que quiere decir, nosotros nos capitalizamos de los obreros, nosotros trincamos de los obreros. Y al final esto es algo que sucede igual. Ministerio de Igualdad es todo lo contrario, provocan desigualdad. Ministerio de Justicia, todo lo contrario, es injusticia. Y es así con todo. Esto te lo decía muy bien en George Orwell, 1984. Exactamente lo mismo. Ministerio de la Paz, era el de la guerra. Y es todo lo contrario. Banco Central Europeo, Reserva Federal de los Estados Unidos. Ni es federal, ni es de los Estados Unidos, ni es reserva. Es simplemente un ente privado, un cártel, como has dicho, que lo que hace es devaluar la moneda. Es lo que te he enseñado antes en el papelito. Yo cojo, me ha dicho el gobierno que yo soy el que tengo que imprimir este dinero, lo pongo en un papelito, te lo mando a ti a través de un ordenador, un apunte contable, y ahora tú te vas a tirar 40 años currando para mí. Ya está, eso es lo que hacen. Y que cuando yo quiera provocar una crisis, la provoco, imprimo dinero, me como los activos que ahora están a precio de saldo y ya está, son como tiburones financieros. Yo me meto, destruyo el valor de esa compañía, de ese negocio, de esa vivienda, de esa familia y ahora compro con precio de descuento. Y cuando ya haya acumulado todo lo que tenía que acumular, he cumplido mis objetivos, ahora imprimo dinero. Digo, aquí hay una crisis de liquidez, meto dinero y hago que vuelva a subir. Y me quedo con todo, sí. Me quedo con el talento, el trabajo, todo. Siempre en las guerras. Y además, ahora que hablabas de los eufemismos que emplean, fíjate que de los últimos, incluso el Fondo para la Paz y la Cooperación, creo que era el que ha hecho la Unión Europea, que es un fondo donde están mandando dinero para comprar munición y armas. Lo llaman Fondo para la Paz. Y es orwelliano absolutamente todo lo que hacen. Cuando uno lo analiza y se empieza a dar cuenta de eso, te das cuenta que todo lo que dicen es orwelliano. Las nuevas normativas que está estableciendo el gobierno de España, por ejemplo, para combatir los bulos y la desinformación, ¿qué son en realidad? Desinformación y bulos. Es decir, todo lo que van lanzando es, esto no ocurrió exactamente así, luego se demuestra que efectivamente ocurrió como decían que había ocurrido. Bueno, pero esto es, o sea, lo que dista entre un bulo y un hecho contrastable son los 6 meses de distancia que hay hasta que se comprueba y lo sabe todo el mundo. Cuando sale es un bulo, 6 meses después resulta que no, ya lo sabía todo el mundo. Ya está, es una verdad obvia. Y nos olvidamos de aquello. Sí. ¿Quiénes son entonces los que fabrican esos bulos y esa desinformación? Evidentemente, ahí lo tiene. Es 100% orwelliano. Yo me atribuyo la categoría de máquina contra la desinformación y los bulos, pero luego resulta que todos fact-checkers, todos los que van verificando informaciones, están financiados por otra mano y lo que hacen es disimular información incómoda del gobierno. Joder, esto no es un fact-checker. Lo que está haciendo este tipo es simplemente despistar, poner información tergiversada. He visto hasta fact-checkers diciendo Bill Gates nunca dijo que las vacunas fuesen a reducir la población o que quisiesen reducir la población mundial o algo así, ¿no? ¿Cómo que nunca lo dijo? Si hay una conferencia entera de TED donde lo explica. No, eso es un bulo, nunca lo dijo. Y entro a ver el fact-checker, decir, bueno, ¿cómo es posible que estén negando algo que yo he visto? Y cuando lo dicen, bueno, en realidad lo que dijo es que se podía reducir la población de un 10 a un 15% en el futuro con las nuevas políticas reproductivas y las nuevas vacunas. Entonces sí lo dijo. Ya, pero él se estaba refiriendo a reducir el crecimiento de la población. Digo, no, eso es una interpretación subjetiva que estás haciendo tú para reducir el impacto de lo que acaba de decir el tipo. El tipo nunca ha matizado nada de eso. Lo matizas tú. Luego el fact-checker está manipulando la declaración explícita del Bill Gates para negar lo que tú estás diciendo. Oye, está excusándole, ya está. Totalmente. Yo puedo citar a Bill Gates y decir, Bill Gates ha hecho esto. No, esto es un bulo. ¿Cómo que no? Porque él en realidad se refería a, no, entonces es lo tuyo lo que es un bulo. Tú estás interpretando lo que él ha dicho. Yo estoy diciendo literalmente lo que él ha dicho. Es increíble con todo, pero en definitiva es una prueba de inteligencia. No es, como decían en su momento, no era una pandemia, era un test de inteligencia para ver quién estaba atento. Justo. Muy bien dicho. Oye, vamos a ver Gonzalo Cañete, vamos a ver oro, plata y Bitcoin. Lo meto todo en el mismo, ¿vale? No se puede meter en el mismo, pero bueno, si quieres lo dividimos en dos. Oro y plata, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque llevamos viendo varios meses, especialmente con la plata, que ha pegado un zambombazo para arriba. ¿Por qué será eso? Y también con el oro. Yo dejo caer un par de semillas, simplemente. Una, el causante es
la Reserva Federal, es decir, este sistema que tenemos de devaluación de nuestra moneda. JP Morgan tiene algo que decir también con la plata, ¿verdad? Y bueno, ahora tú también nos lo amplías. Dale caña, Gonzalo. Vale, sí. A ver, yo diría, primero, el oro y la plata se han vuelto súper locos ahora esos mercados las últimas semanas, pero llevamos ya más de un año viendo cómo iba subiendo el oro sin parar. Por lo tanto, hay una cuestión desde rompiendo máximos allá por los $2.000, 1.800, $2.000, hasta ahora. Fíjate si ha llovido. Hemos llevado más de un año y pico con una subida del oro prácticamente constante. Para mí, lo que detonó la subida del oro inicialmente, y por eso probablemente sigue estando detrás del alimento por la demanda de oro, lo primero fue el bloqueo de activos que se hizo por el tema de la guerra de Ucrania, porque Euroclear, la Cámara de Compensación de Mercados de Europa, de repente dejó bloqueados varios cientos de miles de millones de dólares de rusos, de patrimonio nacional ruso. En el momento que haces eso, ese momento fue cuando vimos que el oro empezaba a subir. Si la gente busca... Bueno, esto lo fui contando porque hago un reporte diario. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo la suerte de que queda todo grabado y podemos ir contando las cosas cronológicamente. Pero cuando empezó a aparecer esta polémica, los debates que hacía la Unión Europea sobre si se autorizaba o no la expropiación de esos fondos, de esos activos de reserva rusos en Euroclear, se podían quitar, sacarlos de ahí y dárselos a Ucrania, que en realidad es dárselos a BlackRock, que es la que gestiona la reconstrucción de Ucrania. ¿Se puede hacer esto? Sí, estamos debatiéndolo y se puede hacer. Mucha presión de Estados Unidos, mucha presión de Reino Unido para que se haga. Miedos de los belgas, que son los primeros que decían, no, esto es ilegal. No es que, primero, nos metan un paquete a nosotros en los tribunales internacionales. Y segundo, si dejamos que saquéis dinero de alguien que lo ha depositado en Euroclear, ningún extranjero más va a meter dinero. Y ahí está la clave de la primera subida del oro. Ningún extranjero más va a meter dinero aquí. Sauditas, chinos, es decir, los grandes ahorradores de hoy, porque son los sauditas y los chinos los que manejan los grandes flujos de capital en los mercados fuera de Estados Unidos, van a meter dinero aquí, porque hoy ha sido la guerra de Ucrania, nos quedamos con los activos rusos. Mañana te montan un tinglao parecido en Taiwán y se quedan con los activos de China. Entonces yo creo que China, que vio esto, dijo, mira, ya estábamos en modo venta de bono americano, no lo queríamos reducir nuestra exposición al dólar. Ahora que ha pasado esto, reducir al máximo. ¿Hay alternativas al dólar? Probablemente no. Como moneda mundial no lo hay. Lo más seguro que hay, decía, no, pero habrá una moneda mundial que saldrá algún proyecto. Lo que hay es ¿cómo decirlo? Tienes que subirte a un ladrillo estable mientras se está tambaleando todo. El ladrillo estable que ha sido el oro. El oro es la forma más antigua de dinero. Ojo, que el oro ha tenido ciclos también en los que ha perdido valor. Pero pese a todo, históricamente lo que sabes de sobra es que el oro va a ser oro. Da igual, el dólar va a poder subir o bajar de precio, históricamente bajar de precio, evidentemente, como el todo el dinero fiduciario, por las inyecciones constantes de masa monetaria que ya hemos explicado. Pero el oro tiene, en principio, una oferta limitada, tiene escasez, que es lo que en economía caracteriza un bien. El valor de un bien se determina según su grado de escasez. Cuanto más escaso es, más caro es y mayor valor tiene, ¿no? Pero hay un problema, y tú has citado también ahí, JP Morgan, por ejemplo, el mayor emisor de derivados OTC, dice, el oro es limitado y es escaso, igual no lo es. Porque claro, si tú puedes emitir de forma ilimitada contratos derivados sobre oro, ¿quién promesas. va a ir a auditarte? Claro, ¿quién va a ir a auditarte? Una vez me acuerdo que esto lo hice para un trabajo de la facultad hace años, cuando estaba en la universidad, me puse simplemente a calcular cuánto era lo que se estimaba en emisiones de contratos de petróleo, de derivados de petróleo de JP Morgan. Y luego estimé cuánto era la producción total anualizada de petróleo a nivel global. ¿Qué ocurre? Que te dabas cuenta que la cantidad de petróleo negociada por los contratos de JP Morgan a futuro superaba a lo que se producía físico en el mundo. Y esto pasa con el oro. Se estima que hay entre 200 veces más oro negociado que el que se produce. Entonces, y de la plata 300 y pico, ¿no? 350. Brutal. Y además es menos líquida. Con los contratos son más pequeños, la plata tiene mayor impacto. Porque a la plata se le pueden atribuir mayores usos, aparte del oro. Ahora hemos visto que Estados Unidos, poco antes del spike de la subida brutal que tuvo la plata, Estados Unidos esa semana lo calificó como mineral de uso estratégico, metal de uso estratégico, justo. Creo que lo calificó. Sí. Sí, lanzó en la página web aparecían todos los que había consolidado como minerales estratégicos, sí. Estaba también el cobre, había muchos. Claro, el cobre, que lo llaman el nuevo oro por el tema de la conductividad, transición a la energía eléctrica en todo, los vehículos eléctricos, todo el cableado, básicamente. El nuevo oro, que también alcanzó récords históricos el año pasado, de máximos que nunca se habían visto en el cobre. Pero, en definitiva, ¿puede haber vinculaciones en los precios a la actividad industrial? Sí que las hay, porque las ha habido siempre históricamente. El oro es otra película. El oro tiene una cobertura financiera que no se puede negar. Y creo que probablemente en este caso lo que estamos viendo es, primero, el mercado de oro en China es muy potente, pero fíjate, el mercado de oro físico, más que
el de papel. Los ETFs en China sobre metales son nada comparado con los que hay en Occidente. En China parece ser, por la razón que sea, no les gusta invertir en oro a través de una cuenta bancaria. Si quieren invertir en oro, quieren saber que el oro está ahí y que está invirtiendo algo físico y real. Entonces, eso yo probablemente está haciendo también que China lleva años acumulando reservas de oro. Otro matiz interesante que habría que destacar también, que es súper crucial para entender esto, es que el oro que posee China en torno al... Esto hizo un informe Forbes explicando pues, cómo estaban compuestas las reservas de oro mundiales. El oro de China estaría en torno al 98% aproximadamente como reservas chinas, 100% suyas. Es decir, de todas las reservas de oro que tiene China, se estima que el 98% son nacionales chinas. Cuando tú te vas a la Reserva Federal, que es la mayor reserva de oro del mundo, sobre el papel, en teoría, porque, de nuevo, Fox, no hemos entrado todavía a auditarla. Al final no. Ahí. Y acuérdate que Donald Trump y Elon Musk bromearon de forma siniestra delante de las cámaras. Con cámaras, que íbamos a entrar con las cámaras. Claro, y dijo, vamos a ir, Donald Trump le dijo con los periodistas delante, vamos a echar un vistazo a ver si está ahí el oro o no, porque hay gente que cree que el oro no está ahí y eso sería muy malo si es cierto. ¿Dónde quedó aquello? No lo sabemos. ¿A qué se referían? Tampoco. Pero de tenerlo, lo que sí sabemos es que sobre contratos, contractualmente, en torno al 75%, 3/4 partes del oro que tienen reserva a Estados Unidos no le pertenece a Estados Unidos, son reservas extranjeras. Es lo que dijo Donald Trump, no de presidente, lo dijo incluso antes, hace años ya. Puso aquello de que ese oro no nos pertenece. O sea, no es nuestro oro y se lo pueden llevar. Sí. ¿Cuánto ha estado Alemania reclamando reservas de oro? Cuando se suspendió la conversión fija entre dólar y oro, fue Charles de Gaulle el que le dijo, bueno, pues nos vais a devolver todo el oro francés que tenemos. Pero claro, en teoría, se supone que el oro de Europa se había marchado a Estados Unidos para protegerlo de la invasión nazi, de que se lo quedasen los malos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí que está seguro. Y una vez que ya había terminado la guerra, como el que había ganado y estaba intacto era Estados Unidos, porque no lo habían tocado allí, dijo, bueno, podéis retirar vuestro oro o podéis quedaros nuestros dólares, que vamos a establecer un nuevo orden monetario. Esos dólares, tranquilo, a ver, no te voy a robar, esos dólares son convertibles por tu oro al 100%. O sea, 35 dólares que tengas, yo tengo una onza de oro. ¿Cuánto oro tenemos aquí? Tuyo, tanto. Pues dale a ese señor todos los dólares que correspondan, ¿vale? Llega Nixon y dice, temporalmente vamos a suspender esa conversión. Y entonces, claro, el francés, que no es tonto, se queda diciendo, a ver si estos cabrones van a reducir el valor del dólar y para cuando yo venga con los dólares que me dieron y diga, dame el oro, te va a decir, que ha caído un montón el dólar, ¿eh? Te corresponde, nada, 1,5 toneladas, pero si dejamos 50 toneladas, ya es, amigos, que ha habido devaluación de la moneda, no se ha podido hacer. Dicen, nos van a timar. Charles de Gaulle incluso mandó un destructor, cuentan que mandó un destructor a Florida sí. a recapitalizar el oro. Claro, evidentemente no fue a ningún sitio. Entonces, esta es la cuestión de los metales. Primero, claro, y al final, por miedo de que lo hicieran el resto de los países, cogió y dijo, vale, fuera. Quitamos ahora mismo, básicamente eso fue el 45, en el 1945 con Bretton Woods, eso fue un nuevo sistema financiero, y aquí en el 71 pues fue un reseteo que, oye, totalmente. Que lo que dijimos en el 45, sí, el dólar continúa, y bueno, al final salieron con la formulita del petrodólar, ya está. Totalmente, claro, eso es, petrodólar, dijeron, a ver, si yo no hago convertible el dólar por oro en una tasa fija, ya no es oro, el dólar ya deja de ser oro. Si es una tasa fija, yo sé que por cada 35 horas tengo oro. Si ya no lo es, quizá mañana tengo menos oro. Por lo tanto, ya el dólar ya no es oro. Así que tenemos que buscar otra movida porque los bancos centrales van a dejar de reservar en dólares. ¿Yo para qué quiero reservas en dólares si no son garantizables? Voy a empezar a reservar en oro. Voy a empezar a tener reservas de oro porque sé que eso sí va a mantener un valor concreto. Pero el dólar no lo sé. ¿Y qué ocurre? Que Kissinger llega, negocia con la OPEP, con los sauditas, y les dice, mirad, la única regla es que vosotros solamente vendáis el petróleo en dólares. Y a partir de ahora has creado un nuevo patrón. Entonces, todo el mundo se iba a desdolarizar o la tendencia a guardar reservas en dólares iba a ir cayendo gradualmente si no eran equiparables por oro. Pero a menos que te haga falta pagar la calefacción y el combustible. Como todo país necesita calefacción y combustible, acabo de crear una forma de que la demanda mundial de dólares se mantenga estable. Es decir, que sigan consumiendo dólares porque para comprar petróleo tienen que comprar dólares primero en el mercado internacional. Entonces, acabas de crear una trampa ahí. Pero decía, en resumidas cuentas, eso, por cierto, volatilidad adicional también añadida por el tema de los márgenes de reserva para los contratos negocios de plata, que también la CME, la CBO de Chicago, incrementó las reservas en plata. Ya lo hizo, ¿cuándo fue? En 2018 lo hizo creo que hasta en 5 ocasiones.
y produjo una caída bastante gorda también. En cuestión de un par de meses, una caída de un 40 y pico % del valor de la plata. Entonces, hemos visto que en el pasado se han producido este tipo de movimientos ya previos. En los años 80 lo comenté en uno de los programas con debates abiertos, leí la cronología de historias de ciclos de la plata. En los 80 los hermanos Hand habían creado también una acaparación masiva de plata y la Cámara de Chicago lo que hizo fue bloquear compras en plata durante X días, y entonces todo lo que se podía era vender. Cayó un 80% la plata. O sea, sí, al final se arruinaron. Sí, claro. Se acabó la movida ya. Solamente se podía vender lo que tuvieses y punto. Ya no se podía acaparar más plata. Solo dejaban deshacer posiciones. Entonces, justo. Y se ha juntado todo eso, porque también ha habido una modificación de incremento de los márgenes de garantía de la plata. Y bueno, no sé si lo has dicho por esto, pero estaba también el rumor de que JP Morgan tuviese emisiones de derivados tipo opciones, put o warrants directamente con strikes muy bajos en plata, y a medida que se fue subiendo el precio de la plata, pues empezaban a estar in the money para aquellos a los que se las habían vendido, podían cobrarlas. Y casualmente esto ha ocurrido. Lo que pasa es que es más difícil que ocurra con metales, pero ha ocurrido con acciones, ha ocurrido toda la vida de Dios. Emites derivados sobre las acciones concretas con un seguro y a partir de cierto precio, claro, para la gente que no sepa, si estamos hablando, por ejemplo, de que emiten opciones call, es que el que compra la opción call tiene derecho a comprar un precio concreto. ¿Tiene derecho? Claro. Y todo lo que suba a eso le da que la diferencia va a ser beneficio para el que ha comprado la opción call, el seguro. Y yo quiero tener derecho a comprar la plata, pues me lo invento, yo qué sé, a $60 la onza, y la plata se va a 100. Mi opción, el contrato que yo compré, vale un montón, porque ahora estamos a 100 con un contrato de que me da derecho a comprar a 60. Me quedo con 40 de diferencial. ¿Y eso quién me lo paga? El emisor. ¿Y el emisor quién es? JP Morgan. Entonces, cuando esto ocurre sobre determinados activos, no es raro ver que determinados dedos distintos del mercado se empiecen a mover en una misma dirección. ¿Cuál es? Abaratar el precio del subyacente para que ese contrato que tú tienes que está in the money, no lo puedes ejercitar. Claro, de repente digan, no tenga sentido ejercitarlo. Que caiga por debajo de 60, este tipo ya no tiene nada que cobrar, se le anula el contrato. Y esto es probablemente también lo que puede ocurrir en mercados como la plata, que haya muchos intereses cruzados de emisiones de contratos derivados que hagan que digan, o hacemos caer la plata o nos toca pagar a vencimiento un montón de dinero. Y justo, casualmente, antes de llegue vencimiento de grandes fuertes contratos de esto, vemos que cae el precio del subyacente. Está ocurrido en alguna ocasión con otros activos. Claro. Y luego también hay más razones, pienso yo. Al final, lo que has dicho, hay muchos intereses cruzados y todos tienen que, bueno, pues no tener digámoslo, no ser tan víctima, como has dicho, es decir, no tener un impacto con consecuencias negativas o beneficiarse de ello. Es decir, también sabemos que la industria militar está muy intrínsecamente relacionada con la plata. Es decir, por ejemplo, un misil creo que lleva 15 kilos de plata. Claro, no es lo mismo pagarlos a $30 la onza que pagarlo a 120 o a 120. Pues ahí tienes, por ejemplo, te sale 4 veces más la proporción de plata. También con el tema de los paneles solares. Claro, tenemos en el mundo occidental, porque vemos muchas veces que China es el primer productor de paneles solares del mundo. Lleva mucha plata al final un panel solar. Claro, pues te va a salir mucho más económico un panel solar si vale la onza a 30 que si vale a 120. Entonces, al final, sabemos que sí, evidentemente hay mucho producto financiero pues para poder asegurarte un suministro más o menos seguro de plata, de onzas de plata a lo largo de tu producción. Esto ha sucedido, lo hemos visto con chips, por ejemplo, conductividad de Samsung, de otros productores. Claro, dices, es que ahora mismo me va a salir muchísimo más caro la plata. Bueno, pues ellos son previsores y han estado comprando a través de productos financieros para garantizarse un suministro de X número millones de onzas de plata. Pero estamos viendo que al final es un recurso limitado y que por mucha plata, mucha demanda que haya, ¿qué sucede con la oferta? Pues la oferta no puede ser inmediata de venga, mañana está producida, sino que hay que continuar pues identificando terrenos donde hay plata. Luego al final sabes que por cada 10 que compra, a lo mejor 1 o 2 tienen esa cantidad de plata y luego tienes que lidiar con las administraciones públicas que te van a cobrar un cacho si quieres explotar. Y luego, en fin, que hay muchísimos problemas y al final no es tan fácil. Se va estrechando y hace evidentemente que no puede haber liquidez, claro. Y ahí lo que sumale además lo que decíamos, los contratos de plata son más pequeños y tienen menos liquidez. Mucho más volátiles también. Claro. Entonces, y al final hay un silver squeeze. Claro. Y te pregunto de oro y plata. ¿Crees que el oro y la plata, o el oro o la plata, o ambos y otras materias primas pudieran ser el centro de un nuevo sistema financiero? ¿Crees que vamos a algo así? Creo que van a ser el centro. Primero, es obvio que sí. Es decir, la respuesta rápida sería sí, es un hedge para un nuevo sistema financiero, porque si no, no estarían como estamos ahora. Insisto en el hecho de que no estamos viendo lo que ha ocurrido con el oro y la plata ahora puede ser anecdótico,
Pero que Sí. nadie se confunda, el oro lleva subiendo ya 2 años. O sea que algo está pasando con el oro fuera de la volatilidad del último mes. Algo estaba pasando con el oro antes de que llegase esa volatilidad. O sea, eso ya está claro. Por lo tanto, lo que esté pasando de fondo tiene una trascendencia mucho más profunda que simplemente la especulación de, bueno, vamos a comprar oro porque ha subido mucho. Aquí hay algo que está de mucho mayor calado. Creo que es esa pieza de transición. Es decir, probablemente el nuevo sistema monetario que descubramos en un futuro no sea un sistema monetario basado en oro. Quizá lo pudiese ser, pero no tenemos garantía de que así sea. Lo que sí sabemos es que lo que alimenta la demanda de oro de hoy para aquellos que temen la estabilidad del sistema monetario actual no es que el oro vaya a ser el futuro, sino que el oro va a ser probablemente, como decía, una pieza de transición, una puerta de salida. Es decir, yo no sé lo que va a pasar con el sistema financiero mundial, pero sé que si tengo oro, probablemente lo sortee, es decir, sea capaz de sobrevivir a lo que venga. Porque si en vez de oro lo que tengo es otro tipo de activos, lo que puede ocurrir es que esos activos básicamente desaparezcan con valor. Es decir, hemos visto incluso las transiciones monetarias que se han hecho en el pasado, monedas únicas, conversiones, tasas de cambio oficiales. Cuando están aplicados este tipo de medidas, oficiales por decreto, generalmente el precio que te daban oficial siempre era menor del de mercado. Es decir, si mañana sale un sistema monetario y un reset en ese sentido, tus activos van a valer probablemente bastante menos, a menos que tengas activos estratégicos que se multipliquen, porque todo el que, digámoslo así, todo el que está en el barco dice... O se revalúen artificialmente. Sí, claro, claro. Y además por una cuestión básica, a ver si la metáfora funciona tal como la estoy pensando ahora mismo. El sistema monetario es un barco que se está quedando viejo, se está cayendo a cachos, sabemos que no funciona bien, tenemos dudas si nos va a llevar a puerto o no, o si va a poder seguir navegando. Esto está quedando parado, ¿vale? No sabemos cómo va el tema. No, pero tranquilos. Seguramente los que están a los mandos ya lo están viendo que se rompe, han llamado por radio, han pedido un nuevo buque y vamos a tener unas rampas y nos van a pasar un nuevo buque, ¿vale? Bien. Ahora bien, eso es lo que seguramente pase y lo que intuimos, bueno, por lógica que habría algún plan B. ¿Y si no hay plan B? Entonces la movida está en que los que son avispados, de nuevo, los especuladores del barco dirán, oye, yo de estos no me fío, que son unos chapuzas, que la han liado 4 veces ya, no me fío de ellos. ¿Tenemos una lancha? Sí, está ahí atada a la parte de atrás del barco. Bueno, pues yo de momento cojo la lancha. Entonces las pocas lanchas y los pocos botes salvavidas que hay, los especuladores son los primeros que se van a poner en la fila. Yo estoy aquí sentado con un café y con un croissant al lado del bote salvavidas. ¿Por qué? Por lo que pueda pasar. No, que seguramente hay una transición hacia un nuevo sistema monetario. Pero el bote salvavidas es el oro. Dices, si yo tengo lingotes de oro a 10 metros bajo tierra en los cimientos de mi casa, ¿vale? Y nadie lo sabe, pongamos por caso, o los tienes en un cofre escondido, yo qué sé, debajo de un árbol, en un parque donde ibas cuando eras pequeño, o los tienes en una caja fuerte de una compañía de seguridad. Lo digo porque en el banco, en la caja fuerte del banco igual, si hay un corralito, el banco chapa y suerte si te abren para ver lo que tienes en la caja. Aparte que también te puede inspeccionar el estado de la caja. Y también pueden obligarte a tributar por el rendimiento que tenga el oro. Pese a que tú digas, yo ya tributé por el dinero que gané trabajando, este dinero ya es mío, me lo gasto en drogas, me lo gasto en chuletones de ternera o me lo gasto en oro, pero en lo que me lo gaste, déjame que me lo gaste, tú pierdes la pista, déjame en paz. No, pero el rendimiento es de capital, tienes que contribuir. Bueno, donde lo quiera que lo tengas, si pasa algo, mañana tú vas a decir, bendito sea Dios, menos mal que hice un hoyo y metí ahí los lingotes de oro con mis ahorros. Porque si no, los ahorros que tiene el banco han desaparecido por el corralito. O se han devaluado un 40% por el cambio que ha habido monetario. O vamos a establecer una moneda mundial y entonces a partir de ahora esto vale tanto y se produce una hiperinflación, por ejemplo. Entonces, el que ha estado avispado con eso dice, pues sí, evidentemente el oro es el salvavidas que podría funcionarnos, como también decían que podía ser el Bitcoin, en el sentido de que digas, y puede serlo todavía en potencial, por cierto, no, tú lo has dicho, no son la misma cosa, pero podríamos empezar a apuntar por eso. Cualquier forma de pago y de, ¿cómo decimos? De value storage, que acumulación de valor, ¿no? Reserva valor. Claro, todo lo que nos sirva para preservar valor puede dispararse en un futuro si los sistemas tradicionales fallan. Ojo, esa es la frase. Cualquier cosa que nos sirva para depositar valor podría dispararse en un futuro si los sistemas de depósito de confianza tradicionales fallan. Así de fácil. Y fíjate, la imagen, 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? Y veo yo un escenario probablemente que va a haber un reseteo,
probablemente podamos llegar a un escenario de hiperinflación, 100%, y bueno, y veremos cómo se quedan. Los que más van a perder, probablemente, seguro, son los que tienen grandes cantidades de ahorros en el banco. Esos son los primeros perdedores. Pero bueno, hay gente que se empeña en acumular cada vez más papel del baño, ¿vale? Papel del váter. Fíjate, aquí en la pantalla vemos aquí, precisamente, yo soy de los que, volviendo a la metáfora que acabas de hacer, oye, tengo ahí el bote salvavidas. Pues ahí, todos estos de aquí de la parte azul de la derecha, estos son los que están con el bote salvavidas llenitos con lingotes de oro, ¿verdad? Entonces, es curioso, crisis financiera mundial. Sabemos que fue en el 45 cuando se hizo el nuevo sistema financiero. Bueno, el sistema financiero que tenemos ahora, el de Bretton Woods, que ya llevamos casi 100 años con él. Ojito, normalmente sistemas financieros cambian cada 80, 90, 100 años. Vemos aquí, durante todos estos años, que los bancos centrales vendían el oro. Ya vemos lo que sucedió con Zapatero. Vendió el oro, algo que valdría hoy 10 veces más. Y tenemos aquí a la derecha cómo desde justamente 2008-2009 han empezado a acumular oro como nunca antes en la historia del mundo. Entonces, yo veo que esos son los que están con el bote salvavidas, por si acaso, diciendo, oye, que aquí estamos preparados. Y tenemos que entender que ellos no van a venir a decirte por la televisión, oigan ustedes, compren oro, que esto se va a ir a la luna porque vamos a cambiar el sistema financiero y va a ser el centro. Si hicieran eso, ellos no ganarían la oportunidad, ¿no? Estarían dando la posibilidad de que la gente tal. De hecho, si hicieran eso, yo no compraría absolutamente nada relacionado con lo que ellos digan que hay que comprar. Por eso cuando dicen tanto en la televisión que vemos como al final se ha convertido en una narrativa, hay que comprar Bitcoin, te lo decía antes por detrás de cámara, ¿no? Hay que comprar Bitcoin, hay que vender un riñón para comprar Bitcoin, tienes que hipotecar tu casa, tienes que vender tu coche. Entonces, a mí eso me da poca seguridad. Precisamente lo que hay que hacer es, ellos que te están diciendo, el euro, el dólar, se empeñan en eso, pero por detrás están apostando contra el mismo sistema que ellos promocionan y defienden. Y están yendo contra el oro, que es el hedge, como bien has dicho, contra una moneda devaluándose. Y al final sabemos que todas las monedas tienden a su valor intrínseco, que es cero. Que es cero. De hecho, vale más el papel que lo que vale intrínsecamente esa moneda. ¿Vale? Que lo que vale el valor que tiene esa moneda. Entonces, bueno, yo pienso, soy de la opinión, y lo digo 1000 veces, es que hay que fijarse en lo que hacen y no lo que dicen. Y a mí este gráfico me da mucha información, ¿verdad? Esto a ti también te da mucha información, Gonzalo. Totalmente. Y además, fíjate, una reflexión interesante que te puedes hacer de vez en cuando con este tipo de cosas para que la gente cambie el chip. A mí me parece un ejercicio fundamental y de vez en cuando lo hago además. Cada vez que estoy pensando, por ejemplo, en coste de activos en general, cuando analizo, por ejemplo, pues por ejemplo, el mercado de la vivienda, que es uno de los fundamentales, que es el que te gusta, a ti en particular, cuando analizo lo que vale los inmuebles, digo, pues que ha subido muchísimo, prácticamente ha duplicado en 10 años el coste de los inmuebles. Y luego le das una vuelta y dices, ¿y si lo hubiese comprado con ahorros en oro? Claro. Pues si tuviese oro, si relaciono, por ejemplo, el coste de la vivienda está en una hipoteca de 400.000 euros. Estaba en 200.000 en 2019, ahora está en 400.000, vale. Si hubiese comprado oro en 2019, ¿cuánto estaba en oro? En X onzas de oro, vale. Y ahora en X menos. Anda. Entonces no están más caras las viviendas, lo que está más barato el papel. Justo. Es decir, no es que estén subiendo el coste de los inmuebles, es que está perdiendo el valor del dinero, por eso todo es más caro. Y no, pero remátalo, que la vivienda está más barata que antes. Mira, te voy a decir una diapositiva. Claro, en oro está más barata que antes. La vivienda y todo. Dices, si tengo mi ahorro colocado en el activo correcto, incluso puedo tener la suerte de ver a futuro una deflación sobre todo tipo de servicios y activos. El día de mañana puedo pagar esto, porque pues, un coche, un Mercedes gama alta, esto no es nada. Si yo el ahorro lo tengo desde hace 20 años en oro, esto ya no me cuesta nada, tendencialmente hablando. Entonces hay multitud de cosas que van a ser más baratas, pero claro, habiendo escogido la fuente de valor en la que estabas depositado. Buenísimo. Justo. El infográfico, ¿eh? Claro, esta la suelo enseñar muchísimo, la acabo de poner aquí aparte y fíjate simplemente, en el año 2000, a 300 euros la onza, un piso de 70 metros cuadrados te costaba 420 onzas. 2025, 101. 2026, 70 onzas con la gran subida. Entonces, ¿qué es? ¿Que la vivienda cada vez está más cara? ¿O lo que pasa es que contra lo que enfrentamos la moneda, la vivienda, que es el euro, el dólar, cada vez va a peor, cada vez se está hundiendo más? Entonces, que no nos engañen. Que no nos engañen, porque la vivienda está cada vez más barata. Es simplemente en función de qué tú estás invirtiendo, de qué estás ahorrando. Y la gente me dice, me contesta siempre lo mismo. Ya, Charlie, pero es que yo cobro en euros, yo no cobro, o en dólares, yo no cobro en onza de oro, ¿vale? Pero tú sí que puedes decidir en la parte que tú puedes ahorrar y puedes invertir, puedes decidir en qué lo estás invirtiendo, ¿correcto? Entonces no me vengas con cantinelas. Y esto es lo que sucede. La vivienda está cada vez más barata. Mira, he ido a foros, he ido a otros sitios que me han invitado.
Y digo esto, la vivienda está cada vez más barata. Cuando me preguntan eso, oye, ¿qué opinas que la vivienda está ahora mismo cada vez más cara? Digo, no, está cada vez más barata. ¿Cómo? Y claro, se quedan un poquito rayados, ¿no? Y les enseño algo similar o se lo explico, ¿no? A viva voz. Y digo, es que está cada vez más barata. Digo, mira, oro contra vivienda en la Costa del Sol. Más castellano que esto, dice, de 1995 a 2005. En el 95 hacían falta 283 onzas de oro. En el 2025, 104. Ahora explícame, pero si fuera en euros, en este caso eran pesetas, pero bueno, en moneda fiduciaria, pagarían muchísimo más. Y tú dices, madre mía, es que soy un inversor de la leche, porque es que mi vivienda se ha revalorizado. Es que fíjate, invertí en 1 millón de pesetas y ahora vale 30 millones. Digo, ya, amigo, pero no te das cuenta que es porque han devaluado tu moneda, no porque eres el mejor inversor de España. Claro, a la gente esto no le entra. Básicamente es depositar tu ahorro en un activo que sea capaz de crecer por encima del coste nominal que tenga, por ejemplo, la vivienda. Entonces, si te llegas a meter, yo qué sé, en acciones de Nvidia, por ejemplo, todo tu ahorro ahí hace 15 años, ahora imagínate lo que podías comprar con todo eso. Entonces, es básicamente que el activo en el que deposito mi ahorro crece por encima de lo que crece la inflación, no solo de la inflación, sino de la devaluación del propio dinero y de lo que crece el resto de activos. Los inmuebles han crecido un 6% en valor nominal. En valor nominal es directamente monetizado en unidades monetarias de euro, dólares o lo que sea. Ya, contra la inflación. Claro, pero mi ahorro se ha revalorizado un 30%, por lo tanto para mí es un 15% menos, más barato, porque mi ahorro se revaloriza mucho más rápido que eso. Y probablemente la forma de revalorizar tu ahorro de forma más rápida es sencillamente estar en un activo que no solo no se devalúa ni se deprecia con el paso del tiempo, sino que además crece exponencialmente. Entonces es saberlo. Y como decíamos, tampoco es que sea el santo grial, porque históricamente, si sacamos un gráfico de oro, vamos a ver que ha habido ciclos de 2018, creo que fue 2020, por ejemplo, de caída, relativa caída, y así. Entonces, no, perdón, de 2018, no, de 2016, 12 hasta 2018 creo que fue el de caída. Tengo por aquí el gráfico de oro. Pero en términos generales, pues si sabemos acertar con el activo en el que estamos colocados y con la dirección de mercado, pues va a haber activos como este, como decíamos, que es la forma más antigua de dinero. Es milenario. O sea, cuando no existía el dinero papel ni los bancos centrales, ya se estaban acuñando el valor en formas de oro, tanto plata como oro o cobre por parte de los romanos. Entonces, bueno. Sí. Y luego, Gonzalo, tenemos el descaro de los bancos centrales europeos que te dicen que el objetivo es un 2-3% de inflación anual, ¿verdad? Cosa que te están diciendo, oye, que en 30-40 años tu valor, lo que tengas en ahorro, vale cero. Tus activos valen cero, ¿no? Sí, claro, dinero. Claro. Es que es acojonante. Al final, es que te lo están diciendo a la cara. Te estoy diciendo, al 2%, en 50 años no vale nada lo que tengas en el banco. Es lo que te están diciendo. Voy a destruir todo tu poder adquisitivo. Te lo están diciendo, claro, te están declarando la guerra. Pues coño, pavila, ¿no? Te pregunto, hemos dicho un milenario. Hay gente que dice 4.000, o 3.000, 5.000, 5.000 y pico años, 6.000 años, podemos decir, ¿no? El oro. Vale, te pregunto, Bitcoin, hablan de reserva mundial, hablan de la mejor inversión del mundo, pero lleva 16 años. ¿La podemos poner como oro digital, como dicen? ¿O es simplemente ese relato, esa narrativa que crean para que Michael Saylor con MicroStrategy, con Strategy, etcétera, vendan y te hagan a ti como Exit Liquidity? Porque me gustaría, antes de nada, antes de que me dé respuesta, te voy a poner un vídeo muy rápido aquí en pantalla, sí, que lo he visto esta mañana y digo, se lo voy a poner luego después a Gonzalo cuando hablemos. Mira, ahí va, ¿vale? Dale. Lo tenemos en pantalla, aquí al simpático Saylor. Ahí va. ¿Lo escuchas? Sí. Sí, lo escucho. Michael. We'll just roll it forward. I mean, again. But you think banks would lend to you at that point? Yeah, because the volatility of Bitcoin is such that there's always going to be value. Look, you're at 68,000 right now. Literally has to fall to 8,000. Then we just refinance the debt. If you think it's going to zero, then we'll deal with that. But I don't think it's going to zero, and I don't think it's going to 8,000 either. But the credit risk is de minimis at this point. Que ahora mismo lo menos importante, el crédito. En fin, es que es increíble. No sé, ¿qué me dirías después de escuchar esto? Esto lo ha sido estos días. Es una blasfemia viniendo de él, ¿no? Lo que acaba de decir. Es una blasfemia. Si lo piensas, es una blasfemia, porque este tipo es el mayor fanático de Bitcoin. Lo que está diciendo es, bueno, ¿y si pierde valor? Si pierde valor, pedimos fiat prestado. Pedimos dinero fiduciario prestado para mantenernos, ¿vale? Ya está, lo respaldamos con esto. Es una blasfemia en el sentido de que no puedes criticar un sistema y decir que está acabado y al mismo tiempo... Confías en él, recurres a él. Claro, y luego diga, yo refloto el activo rescate, ¿vale? La profecía de que iba a venir
esa forma de dinero no controlada por bancos centrales ni por gobiernos, que iba a ser un dinero libre, que es el Bitcoin, ¿no? Que es lo que han defendido los cypherpunks, ¿no? Desde el principio de los años 90, con este tipo de formas de antigubernamentales y demás. Toda esa narrativa, toda esa ideología se cae por la borda si cuando estás contra las cuerdas dices, a ver, podría haber dicho algo con mucho más gancho que esto, ¿no? Podría haber dicho, no, Bitcoin da igual, es un movimiento especulativo lo que está ocurriendo, quieren quedarse con ídolos grandes, quieren meteros miedo, hemos visto esto muchas veces, tal. No, lo que te dice es, bueno, si cae, pedimos crédito y lo respaldamos con el Bitcoin, porque no creo que llegue a cero. Fíjate lo que ha dicho, que da miedo escucharle, dice, no creo que llegue a cero. No, yo justamente, creo que nunca llegue a cero. Si tú miras su lenguaje corporal y ves la cara que pone, lo que hace con las cejas y el ojo, cuando dice no creo que se vaya a cero, la cara que ha puesto. ¿Vale? Es para revisarlo. Luego te voy a enviar el vídeo para que lo eches un vistazo. Seguramente lo verás porque está por todas las redes. Pero a mí me da mucha desconfianza. De hecho, a mí nunca me ha dado confianza este tío. De hecho, creo que tiene el récord de pérdida millonaria en un día. No sé si andaba por los 8 billones de dólares, una cosa así. Si no me equivoco, en enero metió 56.000 más. O sea, compró 56.000 bitcoins. Entonces, está súper pillado. Claro, ahora debe estar... Igual es que no le llega bien el riego. Está diciendo cosas de este tipo que no son propias de él, porque el tipo debe estar pasando unas nochecitas finas. Si se metió 56.000 bitcoins que compró de nuevo para MicroStrategy hace un mes, imagínate cómo estará ahora. Yo creo que le tienen ahí como bufón de bitcoins simplemente para eso. Y cuando luego aparece la Katie Wood y dice, no, esto se va a 1 millón, se va a 5 millones, se va a 10 millones, es para que compres y no vendas, para que te quedes con el hold forever, ¿sabes? Para siempre holdes. Pero otra cosa, lo que me has dicho, me ha encantado la metáfora de decir, oye, no la metáfora, es un hecho realmente, ¿no? Decir, oye, al final está recurriendo al sistema tradicional para salvarte a ti, cuando esto venía a resolver los problemas del sistema financiero tradicional. Totalmente. Yo recuerdo una película que vi hace más de 20 años, o por lo menos un fragmento, no recuerdo la película, pero era un anticristo que estaba en un avión, el avión se caía en picado y se ponía a rezar a Dios. Entonces, es exactamente lo mismo. Totalmente. Y es como cuando inviertes en oro. ¿Por qué inviertes en oro? Porque no te fías del sistema tradicional. Sin embargo, seguís... como se suele decir en los americanos, ¿no? Le sigues dando una patada a la lata hacia adelante, que lo ha dicho, ¿no? We'll be rolling over. Al final lo que dices es, continuamos financiando, pero eso tiene un límite. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a necesitar cada vez más bobos comprando las acciones de MicroStrategy para comprar. Es que no tiene sentido. Y que alguien te preste con el fin de que algún día vuelva otra vez al precio original. Es decir, claro. en el mundo del trading, ¿no? Estás en una posición en pérdidas y estás simplemente rezando que te dejen refinanciar la posición para que siga abierta, porque esto en un futuro se recuperará. Y de hecho, además, fíjate que una de las cosas que más le han atribuido al Bitcoin como algo negativo y que defendían muchos otros, él mismo incluido, que es que era un activo volátil. Entonces, el que fuese volátil, ellos han defendido siempre que no lo era en principio, que estaba perdiendo volatilidad, que se estaba volviendo más estable, que estaba adquiriendo mayor capitalización de mercado y por lo tanto estaba adquiriendo más liquidez, era menos volátil, era más estable. Esto es dinero real y no lo otro. Y de repente ahora el tipo dice, bueno, es que el Bitcoin es volátil. Ahora es volátil. Ahora es volátil, porque también ha dicho eso y creo que eso es algo crucial, que reconozca o que diga ahora como algo positivo para que le presten dinero. Bueno, el Bitcoin, todo el mundo sabe que es volátil, o sea, a lo mejor recuperamos porque es volátil, hoy está abajo y mañana puede estar arriba, pero no habíamos quedado en que era una fuente de valor, era dinero real y que se iba a ir estabilizando. Es muy interesante todo esto. Y ten en cuenta además que hay proyectos, porque con el Bitcoin hemos visto que en el pasado ha habido caídas duras, pero venían justificadas por algo. Había un detonante. Por ejemplo, la última que vimos con FTX, ¿no? Cuando quiebra FTX, cuando admite que han desaparecido 1.000 millones con el tema de la Alameda Research y todo el rollo, hay una crisis de confianza en los exchanges, empiezan a caer el mundo cripto, sale gente de inversión de ahí y tal. Vale, ahí había un detonante. Ahora el detonante no está muy claro. Sabemos que hubo un sprint bastante bueno por la llegada de Donald Trump, que hizo campaña pagando en Bitcoin, en una hamburguesería en Nueva York, esto, lo otro. Tuvimos incluso a Robert Kennedy Jr., que además forma parte ahora del gobierno de Donald Trump con la Secretaría de Sanidad, pero tuvimos a Robert Kennedy Jr. que lanzó de repente la locura, la idea de decir que como el Departamento de Justicia tenía en torno a 200.000 Bitcoins en custodia... Sí, 192.000, exactamente lo que tiene. ¿Por qué no utilizarlos como colateral para emisión de bonos estadounidenses en Bitcoin, que sería el primero del mundo respaldado por Bitcoin? ¿Dónde ha quedado todo eso? Si alguna de esas propuestas ahora mismo saliesen titulares, se debatiese a nivel ejecutivo en Estados Unidos, probablemente
Claro, le metían una patada para arriba al Bitcoin, pero el año pasado, ¿por qué? Abandonado ahora mismo. Porque querían que subiera y al final cogió el máximo histórico, creo que está en 124.000, una cosa así. Pero ahí, que, ojo, sí, 120 y pico. estamos en la mitad ahora mismo. O sea, ahora mismo ha caído un 50% en un año, al final. Sí. ¿No? Más o menos, un 40 o 50%. Un año, creo, sí. ¿Eso realmente es una reserva de valor? Yo creo que fue en octubre o noviembre cuando llegó a los 120 y pico mil. O sea, imagínate. Pues sí, lleva razón. Sí. O sea, menos de un año, en 4 meses ha perdido un 50%. Justo, sí, lleva razón. Claro, y eso realmente es una reserva de valor, eso puede sustituir al oro. Vale, de acuerdo que el oro ha tenido momentos de aquella manera, pero porque en ese momento no iba a formar parte del nuevo sistema. Pero es que Bitcoin, yo no sé, entiendo que no eres un gran amigo de Bitcoin. Yo, no, a mí sí me sigue gustando, yo lo tengo en cartera y lo mantengo. Vale. Y te confieso, por ejemplo, que las últimas que ya he comprado. Entonces, yo sigo pensando que es unas apuestas en las que de salirte mal, haré como si lo estaré diciéndole, bueno, lo mantengo en cartera hasta que recupere, ¿sabes? Pero, y además porque creo que además como forma, hay gente que está en el grado ya superior de conspiración y que cree, no cree que la conspiración viene porque el dinero fiat es la estafa y el Bitcoin nos viene a salvar. Vale, pero hay un nivel superior de conspiración. Dice, no, en realidad el Bitcoin lo crearon como estafa. Ahora con el tema de Epstein, ha salido también que está con programadores de Bitcoin y demás. Dice, bueno, es que en realidad Satoshi, he llegado a escuchar que Satoshi Nakamoto era en realidad Epstein y que era el que había montado el Bitcoin y que por eso es una estafa y ahora que se va a saber va a caer y todo este rollo. También hace tiempo el temor aquel, decían que los ordenadores cuánticos chinos ya eran capaces de desencriptar blockchain. Bueno, que eran capaces de desencriptar la primera, el minado, el sistema de minado que tenían para la verificación, lo podían romper. Y decía, en el momento en que se rompa, se acabó el Bitcoin. ¿El qué? Básicamente quitarte la wallet. Entonces, claro, miedo, la gente que dice, pues me salgo de aquí y vuelvo otra vez al sistema tradicional. Sí, pero no ni siquiera porque puedan intervenir la wallet o no, sino porque craquees el blockchain, o sea, que realmente el sistema de minado se rompa porque los ordenadores cuánticos son capaces de calcularlo y saber, vale, ya no es encriptado, ya no tiene un código, ya se tiene acceso al blockchain y es editable. ¿Por qué? Porque lo hemos desencriptado. Si eso ocurriese, evidentemente dicen que el valor se va a cero porque deja de funcionar, pues ya no sirve el blockchain. Pero bueno, para muchos es que los ordenadores cuánticos, ¿no? Para cuando esto llegue, pues todo lo demás será desencriptado, dice. Y además lo que decían muchos, ¿no? Si son capaces de desencriptar el blockchain, imagínate lo que hacen con la cuenta de tu banco. Bien dicho. Sí, también. Pueden hackear todo el sistema directamente. Si hackean un sistema encriptado como blockchain, resulta que el sistema bancario, que es mucho más antiguo y que tiene se sostiene todavía sobre formas de pago del lo que llaman del Two Verification Way, que es Banco A, Banco B y un clearing, un servicio de clearing entre el Banco A y el Banco B de 2 días de liquidación física. Claro, todo eso es mucho más obsoleto que la propia tecnología blockchain. Por lo tanto, imagínate lo vulnerable que es ese tipo de sistema. Entonces, en fin, ciberataques, todo este rollo. No sé, yo no soy enemigo del Bitcoin. Me parece que sigue siendo un activo muy interesante y además, pero también por la naturaleza misma que tengo de estar años y años mirando gráficos. Cada vez que veo este tipo de caídas pienso, hay que comprar, ¿no? Que estamos en una corrección. Y claro, las correcciones son sacudidas de árbol para que caigan los idiotas. Hay que comprar y hay que tener este activo. Puede llegar, pero el vídeo que me has puesto tú, por ejemplo, ahora mismo de él, reconozco que me hace dudar. De decir, si este tipo está diciendo que va a pedir crédito para mantener los Bitcoin, entonces, y este es el mayor baluarte, el mayor fanático defensor de Bitcoin, es que la batalla está perdida, claro. Pues hay varios vídeos, está la entrevista completa y ha hecho varias de estas y a mí me da la sensación porque sabes que siempre va con un tono muy arrogante, muy tal, como muy seguro y le he visto aquí dudando, pero como nunca antes, Y hay varios vídeos de estos, diferentes. Mal rollo. Échale un vistazo. Que oye, que al final tenemos también que pensar que no hay ninguna inversión que vaya a ser para toda la vida. A lo mejor hay inversiones, oye, tiene su momento de entrada y su momento de salida. Yo qué sé, pues muchas veces a lo mejor dices, oye, porque yo pienso que hay otros activos digitales que son mucho más potentes, ¿vale? E incluso activos que sí que son puramente descentralizados, que están mucho más baratos y están en épocas o etapas mucho más tempranas que Bitcoin. Bitcoin ahora mismo está en precios que, oye, pues una persona de clase media compra uno como mucho, pero normalmente que compras un 10%, un 5%, un 20%, una cosa así, ¿vale? Pues oye, aquí Bitcoin era un negocio cuando estaba a 10 céntimos, estaba a €1, a 300, a tal. Y aún así a 300 a muchos se les hacía caro. ¿Por qué? Porque es muy difícil, algo que no tiene, le pasa también al oro, ojo, algo que no tiene su cash flow, ¿vale? Que tú no puedes por captación de rentas estimar cuál es el valor de ese activo por flujos de caja, básicamente. Pues claro,
Es como el oro, pero el oro lo que sucede es, oye, que lo están comprando los bancos centrales. Oye, Estados Unidos al final no ha comprado Bitcoin. Los Bitcoin que tienen fueron del rescate que se hizo de, ¿cómo se llama? De MT Gox, o no me acuerdo cómo se pronuncia. Pues de esta empresa lo rescataron y tiene esos 192.000. Que ha estado haciendo incautaciones de Bitcoin. Por intervención, eso es. Justo, pero decía, voy a comprar Bitcoin sin utilizar los impuestos de ciudadano. A mí la única manera que se me ocurre para hacer eso es lo siguiente: o sigues haciendo incautaciones, que puede ser, pero además de eso, ¿cómo puedes hacer? Y esto es una teoría de una señora que estaba antes en los Estados Unidos y que me da que puede tener sentido. Tú, si mañana, de hoy a mañana, necesitas dinero y no lo tienes en líquido, te queda liquidar lo que tienes, tus activos, liquidar activos, porque te hace falta para una operación, porque han secuestrado a tu abuela, por lo que sea, y tienes que pagar. Bueno, habrá gente que no pague por secuestrar, porque devuelvan a la abuela, pero entiéndeme, tienes que desecuestrar a la abuela, tienes que liquidar tus activos, ¿vale? Pues, ¿cómo haces? Vender lo que tienen los Estados Unidos, que son edificios, tierras, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haces? Pues hay gente muy gorda, peces gordos, que tienen Bitcoin. Y tú tienes Bitcoin y tienes que quitarte tus activos. Pues haces esto. Es decir, le vas a dar a esa gente que tiene Bitcoin, toma mis activos y tú me das Bitcoin. Y como todo el mundo piensa que Bitcoin vale para algo, lo pongo como colateral. Ya está. Esto es como y espero no hacer spoiler a muchos, pero por ejemplo en Casa de Papel vemos lo que se hicieron al final con los lingotes de oro. Y ahí están los lingotes de oro, que los habían falsificado básicamente, y valían porque todo el mundo piensa que el oro vale. ¿El oro por qué vale? Porque es escaso y porque llevamos 5.000 años pensando que vale. Pero realmente ni lo puedes comer, puedes escalabrar a uno en la cabeza, sí. Pero vamos a entenderlo, ¿vale? Que no tiene una utilidad como puede tener. Un coche tiene más utilidad, pero tiene menos valor y lo va perdiendo. Sí, claro, claro. Pero bueno, como los diamantes también, dices, no voy a comer diamantes, pero tienen valor porque son escasos, ese tipo de cosas. Son escasos y, fíjate, porque todo el mundo lo piensa. Y ahora que, bueno, primero, ha habido ya durante años los rumores que había de fraudes en el oro, sobre todo por parte de algunos productores de China, que habían metido, creo que eran barras de tungsteno en los lingotes, porque tenía una densidad similar a la del oro, solamente al partirlos comprobaron que tenían una aleación distinta a la del oro dentro del lingote, pero hasta que no habían partido el lingote no lo comprobaron. Eso por un lado, que ahí la noticia está por ahí. Si sea cierta o no, no sabemos si es propaganda de un lado o del otro. Lo he visto, sí. Lo he visto hace un par de meses. Esta semana mismo he leído a través de Bloomberg, por ejemplo, que grandes gestores de activos tipo Morgan Stanley están apostando ahora porque aquellas empresas, y cité varias de las que están ahí, de Estados Unidos grandes, que han invertido muchos millones durante los últimos años para minería, Bitcoin, sean recicladas y pasen a la siguiente burbuja. Si no funcionan para el Bitcoin, los centros que hemos construido los ponemos para la inteligencia artificial, centros de datos. Es decir, los centros de minado pueden ser centros de datos que están 24/7 encendidos, pues ahora para la inteligencia artificial, para que se utilice directamente los servidores para la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es una forma de reciclaje de una industria que, si no funciona, puede siempre ser dedicada para el siguiente negocio. Sí, eso no lo había escuchado, pero tiene todo el sentido del mundo. A ver, al final, y pienso que la inteligencia artificial, a ver, habrá muchas burbujas como todo, pero la inteligencia artificial sí que va a tener una utilidad práctica, más práctica, que va a sustituir los trabajos de millones y millones de personas y probablemente sean los que vayan a continuar produciendo, contribuyendo al PIB de todos los países. En fin, ahí vamos a ver cosas que se nos escapan, incluso se nos escapan porque es un modelo absolutamente nuevo, pero que va a haber mucha gente que se va a tener que quedar en casa sobreviviendo con el salario mínimo vital y viviendo en las casas de los políticos a cambio de que sigan nutriendo con votos los sistemas democráticos electorales de hoy en día. Por supuestísimo. Eso al final ¿dónde vamos? Y el entretenimiento, la gafita del metaverso, y en fin, muchas distracciones varias, con Netflix, etcétera, etcétera. Y te digo más, esto ya es muy trascendental, casi espiritual, pero yo creo que en algún momento la gente va a adquirir más confianza en inteligencia artificial que en la propia gestión de un ser humano en el gobierno. 100%. Va a decir, vea, antes de que darse las chapuzas prefiero que una máquina esté gestionando el dinero. Entonces, ¿por qué? Porque pienso que esa máquina no se lo va a gastar en prostitutas, ni tampoco en drogas. El problema es los políticos. ¿Tú crees que ellos darán la puerta a eso? A ver, no, claro. Yo sí. En Japón, por ejemplo, ya ocurrió que pusieron a una inteligencia artificial, a un robot como presidente o como alcalde creo que fue, de una de las ciudades de Japón y obtuvo, creo que la tercera o cuarta fuerza más votada, algo así fue, ¿vale? Claro, ¿qué sucede? Yo evidentemente ahora mismo yo haría así, o sea, cuando se
en los próximos años que se desarrolle mucho más, van a tener mucha más capacidad. Imagínate, objetivos, pensando realmente en el bien común, que sería producir y producir un sistema capitalista de libre mercado 100%, y que no permitiera ni corrupción, ni permitiera injusticia, ni permitiera... Funcionaría genial. Ahora bien, eso no lo van a permitir, porque entonces ellos ya no van a poder hacer lo que han estado haciendo hasta ahora. Y si mete la inteligencia artificial, va a ser una inteligencia artificial subjetiva, controlada, ¿no? ¿Sabes? Por ellos, claro. Entonces no va a tener sentido. Totalmente. Yo hablo de que a un nivel ya superior existe un sistema, pero claro, para que esto pase, como tú has dicho, tiene que primero caer por completo el sistema, habrá una transición hacia otro sistema, será además violenta, será cargada de todo tipo de mentiras cruzadas en las que no sabrás quiénes son los malos, porque manipularán por completo la información, pero llega un momento en el que decida, bueno, desde un punto de vista de gestión, si gestiono estados, si lo que tengo que hacer es gestionar los recursos de los estados, y es más, si tengo que evitar la conflictividad entre estados, como es un organismo como la ONU, pongamos directamente a un ser neutral que no tiene intereses propios ni tiene redes de influencias detrás para gestionarlo. Pero claro, si el ser neutral está controlado a sí mismo por redes de influencia detrás de él, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Que ahí le has dado un punto. La inteligencia artificial que tenemos hoy en día es una versión de juguete de lo que estamos hablando tú y yo aquí ahora mismo, porque esa inteligencia artificial de hoy en día tiene filtros ideológicos. Filtros ideológicos establecidos por los mismos que lo han... O sea, tiene una serie de filtros que no estamos hablando de que si algo es bueno o es malo. Estamos hablando de que determinada postura va a ser negativa porque el tipo que ha puesto a disposición la inteligencia le ha dicho que esto tiene que ser malo. Entonces tú vas a ver que determinados temas la inteligencia artificial no puede tratarlos contigo. No porque no está capacitada para tratarlos, sino porque le han prohibido que los trate contigo. Entonces, esto mismo, hace años salió, hace muchos años, en unas elecciones que hubo, no sé si fueron municipales o nacionales en España. Yo recuerdo en Madrid ver una entre los... En la televisión local de Madrid van sacando los anuncios de los partidos políticos, ¿no?, que se promovían, ¿no? En los canales públicos habían puesto pues, el espacio que les corresponde por ley, que puedan promocionarse. Y uno de los que vi era, que todavía está por ahí en YouTube, se puede encontrar el anuncio que hicieron, era el Partido X. El Partido X consistía en un partido que está gobernado por la ciudadanía a través de sistemas digitales. Y fíjate que te hablo hace muchos años, hoy sería mucho más viable. Hoy sí sería creíble. En aquel momento sonaba de se les ha ido la olla, se han fumado algo esta gente. Pero salían a modo de robot hablando ellos de bienvenido al futuro, es el Partido X. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las medidas de gobierno se decidían por votación digital entre los ciudadanos. Entonces, cada vez que se iba a hacer algo, tenía que ser la gente la que decía hacerlo. Y decían, claro, la democracia es viable siempre y cuando tengamos medios tecnológicos que nos permitan que la democracia sea manifiesta. Es decir, que realmente es, voy a hacer A. ¿Por qué? Porque hace 24 horas es cuando la gente ha decidido que es hacer A. Claro, esto les llevaría a que el trabajo fuese mucho más complicado, porque tendrían que hacer un lavado de cerebro mucho más intensivo. Es decir, acabarían haciendo lo que quieren, pero tendrían que convencer durante 2 semanas o 2 meses a la gente de que hay que votar en la tecla B y no en la A, aunque la tecla B sea suicidio y la tecla A sea progreso. Es decir, dirán, no, hay que votar por el suicidio. ¿Por qué? Porque no vamos a ser egoístas, no vamos a estar todos vivos aquí, hay que votar por el suicidio. Pues acaban votando por el suicidio la gente. Al final, la inteligencia artificial la utilizarán como medida mucho más exponencial de relato, es decir, de yo te voy a meter este relatito y no el otro. Y al final pensemos que si ponen una inteligencia artificial que sea puramente objetiva, justa, realista, etcétera, etcétera, y productiva para todos, claro, tenemos que entender que cuanto más rica es las clases medias, la clase media menguante, ¿vale? Cuanto más rica sea la gente, el pueblo, menos poder tienen ellos. Sí, es por eso que nos quieren pobres. Entonces, no pienso que nunca ese sistema salga adelante, porque siempre van a tener los hilos, va a haber unos hilos invisibles o semi-invisibles, transparentes, para trincar, encima de esa inteligencia artificial. Claro, lo que pasa es que dices un sistema neutral de gestión óptima, arbitral, como tú decías, tendería a optimizar los recursos. Y optimizar los recursos sería ¿por qué está trincando tantísimo dinero una gestión pública en negocios? Por ejemplo, ¿por qué se ha llevado el primo de este tipo un contrato de obras públicas con un presupuesto que está inflado comparado con el de otro? Y por calidad. Habría dicho, a ver, criterios, calidad y precio. La adjudicación se hace para la empresa tal. Ya, pero es que esta empresa tal la ha hecho un equipo de gente joven que tiene muy buena cualificación en la universidad, que tiene muy buenos conocimientos y que han currado un montón. No la ha hecho mi cuñado ni mi primo que está en esa empresa trincando el bote. Por lo tanto, claro, la gestión de recursos sería óptima. Para un sistema global probablemente sea la solución adecuada. Una tecnocracia, básicamente, que es lo que probablemente personajes como Elon Musk pondrían. Por cierto, Elon Musk con Grok 4 la tuvieron que parar. Grok 4 la sacaron y al cabo de unas horas la pararon, le modificaron el algoritmo y volvieron a colocarla. ¿Por qué? Porque Grok 4, cuando la pusieron en activa en Estados Unidos, muchas de las cosas que empezó a decir fueron conclusiones que no debían decirse. Es decir,
¿consideras que el Estado de Estados Unidos está controlado por intereses económicos foráneos y que se mete en guerras con el... Y creo que decía, sí, podríamos determinar que dado el interés de los lobbies, la política de Estados Unidos no lo está... sabía. Sí, Grok 4 lo pararon. Te lo puedo... Hay incluso memes que han hecho después de aquello, de broma, de pues un tipo, ¿no? Que te podrás imaginar cómo, con un micrófono. Corta Grok 4, está diciendo la verdad, córtalo. Porque el robot, la inteligencia artificial, había deducido cosas que no debían deducirse. Tipo, pues, Sí, pero otro que tal baila. No me fío ni de Trump, ni de Elon Musk, ni de todos los otros. No me fío de ninguno. Pues al final. Es tecnocracia. Es lo que llaman el monarca. El monarca, dicen, creo que la familia de Musk, el tipo tenía una empresa, además, precisamente unos postulados que había creado sobre tecnocracia, sobre que las democracias iban a ser innecesarias y que el futuro tenía que ser basado en un sistema tecnocrático y no en una democracia. Y dice, bueno, y te aparece el hijo o el nieto creo que es, ¿no? Que es Elon Musk, es un tipo 100% tecnocrático. Entonces, es casi más temeroso pensar que no es casualidad que sea un multimillonario egocéntrico que le ha dado por criticar al gobierno porque es impune. Es decir, puede decir cosas que no dice nadie. Y ojo que se le aplauden cuando dice que el gobierno británico debía ser deberían dimitir, ¿no? Por el escándalo que tuvieron con el tema de Liverpool y demás. Eso lo dice lo más. O la Unión Europea, se mete con la Unión Europea, o llama a Pedro Sánchez de estafador, creo que es lo que ha dicho, ¿no? O corrupto, algo así. Sucio, y no pasa nada porque es un multimillonario. Pero si piensas que en realidad tiene antecedentes, es decir, que viene de una familia que tal, como por ejemplo Bill Gates, su padre era maltusiano fanático de una fundación también al respecto de la reducción de población, etcétera. Entonces dices, entonces todo esto es casual. ¿O todo esto forma parte de una agenda mucho más larga cronológicamente? Y si es así, entonces que está todo planeado. Entonces, por favor, decidme el capítulo número 15 de esta historia y acabamos antes. Decidme qué va a pasar y ya está, ¿sabes? Es todo planeado. De hecho, es curioso que todos al final, en vez de meter coches en los garajes, metían negocios, ¿verdad? Todos igual. El de Facebook, otro, el Bill Gates, el Elon Musk. Pienso que es una manera de romantizar la historia, pero simple y llanamente son gente con talento, gente que tal, los han metido y pienso que probablemente provengan de instituciones con 3 letras de Estados Unidos americanas, ¿vale? Que empieza por C y termina por A. Pienso que todo viene por ahí, como muchos otros proyectos, probablemente incluso Bitcoin y otros. También, pero bueno, claro. Gonzalo, danos una reflexión final de viendo cómo va ahora mismo al mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa? ¿Qué es lo que más sentido tendría, sin que sirva, por supuestísimo, ya lo sabes, de consejo de inversión? ¿Qué tiene más sentido que la gente tenga, bueno, pues para meditar como inversión, ¿vale? Para los próximos años. ¿Qué más tiene sentido bajo tu punto de vista? Bien, fácil, sencillo. Llevo como un año diciendo esto y de momento no ha fallado. Incluso ahora estamos viendo que se manifiesta como un acierto. Alejarnos de todo lo que sea trending. Es decir, si el sector tecnológico estadounidense era lo que más subía, cuidado, no invertir en el sector tecnológico estadounidense. Y en la medida de lo posible invertir en todo aquello que tenga una conexión con la economía real mucho más directa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la inversión en el sector energético, en commodities, en utilities, en bienes básicos, ¿no? Tienes que invierte en un Johnson & Johnson antes de que en una Nvidia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que las compañías antiguas que están muchos años ya en mercado y que además son productoras de bienes de demanda inelástica, son las que mejor aguantan los ciclos correctivos de bolsa. Eso por un lado. Segundo, porque a nivel global lo que estamos viendo es que, y es más, queda corroborado con el último mes, lo que voy a decir ahora se veía de lejos, pero es que ahora el último mes es una prueba 100% de que el último actor de esta película también apunta a la misma dirección. Y es, hasta ahora hemos visto que China, Rusia, emergentes, BRICS, todos apostaban, ¿por qué? Por riquezas reales, contratos, comercio, industria, infraestructuras, materia prima, alimentos. Es decir, agricultura y demás. Eso es un proyecto que China está haciendo a lo grande en todas partes donde va. Crear infraestructuras, aumentar la producción agrícola, la explotación y la... ¿cómo se llama? Explotación y... prospección de recursos. La prospección de recursos ha invertido más China en 2025 que ExxonMobil y que todas las petroleras juntas en 2025 en explotación de... Prospección de recursos, sí. Prospección y explotación de recursos de gas y de petróleo. Están enfocados, evidentemente, a romper su dependencia de sanciones y etcétera. No depender ni de Estados Unidos ni de Rusia en un futuro, ni de sauditas, ni de iraníes, sino que tener sus propios recursos propios a través del mar, de plantaciones en el mar. Entonces, si los grandes actores apostaban por la materia prima, la invasión, por ejemplo, de Rusia y de Ucrania también probablemente vaya por ahí, porque
eran los mayores exportadores de agricultura, de producto agrícola, eran Rusia y Ucrania. Y Rusia empezó a quedarse con las rutas de exportación de Ucrania. Entonces, yo creo que los BRICS emergentes saben que el sistema se acaba y que tienen que tener controlados recursos propios, energía, alimentos, combustible, todo esto tienen que tenerlo ellos. Y, por supuesto, oro, ¿vale? Oro. Esto creo que fue... algunos lo han calificado esto como el Bretton Woods 3. Es decir, cuando de repente sale Putin y dice que la época de las economías de riqueza ficticia ha terminado. Eso lo dijo Putin hace como año y pico, 2 años. Entonces, los BRICS están apostando por eso. Pero es que llega Donald Trump al poder, empieza fuerte, pero es que este enero de este mismo año, Donald Trump ha pedido quedarse con Groenlandia. ¿Por qué? Por recursos energéticos. Ha intervenido en Venezuela. ¿Por qué? Por el petróleo, lo ha dicho. Es el tipo más transparente de la historia en toda la presidencia de Estados Unidos. El tipo dice, vamos a Venezuela, no por la democracia ni por historia, para recuperar el petróleo y tomar el control de las infraestructuras. ¿A dónde están mandando petróleo ahora? A la India, que les han dicho dejar de comprar petróleo ruso y te lo doy yo de Venezuela. A Israel también. Por lo tanto, Donald Trump sabe perfectamente que el futuro, o sea, si realmente los BRICS apostaron por el control de las materias primas y los activos reales, Estados Unidos, Donald Trump va detrás de ellos. Estados Unidos quiere tomar Groenlandia para recursos mineros y para recursos naturales, ha intervenido en Venezuela y va a intervenir donde haga falta porque tiene el mayor ejército del mundo. Es decir, si mañana se disputan la tarta y los dólares del dinero y se disputan la tarta con activos reales, van con todo, van con la armada entera a tomar lo que haga falta y lo han demostrado. Entonces, saben perfectamente que hacia allá el destino. Por lo tanto, el inversor que nos escucha, el ciudadano medio, tiene que apostar probablemente por esos activos. En la medida en lo que él pueda, porque estamos muy capados todos, pero a la medida en lo que podamos tenemos que apostar por activos reales. Y cuando has dicho economía real o activos reales, vivienda no te he visto decir. No, vivienda no, pero me parece igual de real. Pero vivienda porque me pasa igual que con los bancos. O sea, lo veo totalmente viable. Es un activo real, tangible también. Sí, por saber tu opinión. ¿Qué pasa puede con ser los que bancos? sí, puede ser que no. No, digo, es evidentemente desde el mismo principio nos sostiene que el valor en vivienda es más tierras, casa, que vivas lejos de las grandes ciudades y que tengas tu propio paraíso ahí. Sí. Vale, pues estupendo. Y un par de escopetas, ¿no? Cuando llegue el apocalipsis zombie. Pero eso sin lugar a dudas. Pero lo que pasa es que todos los activos que tengamos, y esto es un veneno que ocurre, puedes a invertir en activos reales a través del sector energético con tus acciones, ya. Pero si hay un problema de liquidez serio, un problema monetario serio, el sistema fracasa, puede que tus activos se vuelvan insolventes porque la entidad de las que los has comprado no te los da, ni te los monetiza. Con vivienda, el día de mañana el gobierno se le cruza el cable y te expropia o cambia la propiedad de registro. Entonces, es la misma historia. ¿Dónde podemos ir? Probablemente a alguna isla por ahí perdida donde sepas que no va a pasar nada y que a nadie le importa. Como decía Julius Evola, el filósofo Julius Evola, ¿vale? El maldito, decía algo así como más allá de las montañas y de los bosques, allí donde la modernidad no llega porque no obtiene beneficio. Es ahí donde residimos. Es decir, lo estoy diciendo de memoria, es una cita muy bonita que decía él, pero básicamente era como huye del mundo moderno y refúgiate en aquel sitio donde el mundo moderno no tiene interés monetario en ello y por tanto no te va a robar. Vete Qué a bueno, no la conocía. Muy buena. Ya te la paso luego, la cita completa, textual de él, para que veas, tiene una filosofía, claro, un autor tradicionalista, criticaba el mundo moderno porque lo consideraba una atrocidad de todo lo que está sucediendo. Y ese principio era ese, el que vamos allá donde el mundo moderno no encuentre beneficio, porque será el único sitio donde seas libre. Fíjate qué poético ha quedado el cierre. Qué poético y qué real, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Gonzalo Cañete, rápidamente, ¿dónde se puede conectar la gente? ¿Redes sociales? Sí, en redes sociales tengo un canal de YouTube donde hago directos por las mañanas para contar las novedades de mercados, que es Brújula de Mercados. Tengo en X el perfil de X, que es @Gonzalo Cañete, para que me busquen también por ahí, lo publico. ¿Y qué más? En Spotify pueden encontrar también Money Talks, Brújula de Mercados, que es el canal que hago donde pues publico los resúmenes diarios, ¿no?, de cómo está la economía. Para el que quiera mantenerse en actualidad en economía, geopolítica y mercados financieros, pues bueno, es un blog interesante, yo creo. Y que es obligatorio, ¿verdad? Estar súper actualizado en geopolítica y en finanzas. Es que si no estás jodido. Bueno, sí, pues sí. Gonzalo Cañete, un placer haberte tenido aquí. No va a ser la última vez. Me ha encantado tu exposición y de hecho estoy de acuerdo, te diría en todo, prácticamente todo. A ver, tienes una visión muy abierta, muy potente y oye, y sin pelos en la lengua, que es como aquí nos gusta en Magnate de Ladrillo. Así que un abrazo y hasta la próxima.
Otro para ti, Charlie, gracias.